Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 40. Juguete. El grupo se estaba acercando mucho más a su ubicación prevista. Aumentaron el ritmo a medida que se acercaban y su principal concentración se centró en la batalla que se avecinaba. Con cada pequeño sonido que captaba el hombre de orejas grandes, ellos levantaban la guardia y se preparaban para sus eventuales encuentros que no estaban muy lejos de ellos. Se centraron principalmente en eso y prestaron poca atención a muchas otras cosas. Su entorno no era algo que les hiciera detenerse a mirarlo con mayor detalle. Incluso la cosa más pequeña que se encontraba en su camino se convirtió en algo a lo que solo le dedicaban una mirada pasajera. Todos siguieron moviéndose juntos como un gran grupo que podría causar una gran cantidad de daño si entraban en la batalla. Si entraran a la batalla en la situación actual, entonces sería posible inclinar la batalla a su favor una vez más. Esto era especialmente ventajoso porque contarían con el hombre de orejas grandes para ayudarles a evitar emboscadas repentinas. Butch y otros que trabajaban junto a él pronto perderían el elemento sorpresa en el momento en que el hombre de orejas grandes llegara para brindar apoyo. Se podían oír sus pasos mientras corrían por el camino y pateaban un par de pedazos de basura en su camino. Todos ellos simplemente ignoraban que habían sido vigilados por alguien que había colocado varias muñecas en un par de lugares. Los ojos de Tiffany estaban siempre sobre ellos y seguía cada uno de sus movimientos. Todo lo que había visto sería informado a Butch, quien era muy consciente del hecho de que muy pronto llegarían refuerzos para el enemigo. A través de los ojos de un juguete, Tiffany observó cómo el grupo pasaba a su lado. Han seguido mi camino. Pronto podré ayudar a Butch. Tiffany estaba emocionada de poder contribuir un poco más y tener un impacto en lo que sucedió después. Ella podía ver cómo el grupo enemigo iba en la dirección que ella esperaba, lo que la llenó de más anticipación. Tiffany apenas pudo contenerse para no actuar, pero se mantuvo paciente. Incluso la más mínima advertencia a Butch podría provocar que su plan fracase. Si el hombre de orejas grandes pudiera oírla decirle a Butch lo que estaba por suceder una vez que se acercara lo suficiente para hacerlo, entonces sus esfuerzos serían en vano. El grupo se acercaba cada vez más mientras Tiffany intentaba esperar el mejor momento posible para atacar. A través de los ojos de uno de los juguetes que controlaba, Tiffany comenzó a ver al grupo enemigo acercándose cada vez más. El juguete estaba tirado de lado en medio del camino. Nadie pensaría que se trata de algún tipo de amenaza y pocos notarían que estaba allí. Estaba tendido en un ángulo que permitía a los ojos ver lo suficiente de su aproximación. Mantuvo todo el cuerpo completamente quieto y ni siquiera movió los ojos. Acércate, vamos, acércate. Podía oír sus voces cada vez más claras a medida que se acercaban hasta que pudo ver la parte inferior de sus cuerpos, ya que estaban lo suficientemente cerca como para tenerlos caminando directamente frente a ella o estaban casi a punto de pasarla. Fue una buena oportunidad, pero Tiffany aún no actuó. Ella estaba esperando algo específico para poder garantizar el éxito absoluto. El hombre de orejas grandes apareció entre los que estaban cerca y se acercó mucho. Él aún no había notado nada extraño y a todos los que lo rodeaban les pasaba lo mismo. Tiffany pudo ver que ya estaba muy cerca y se acercaba aún más. Ahora. Estaba dentro del alcance como muchos otros cerca de él y estaba tan cerca que sería difícil escapar. El juguete no era demasiado pequeño en tamaño, pero era lo suficientemente pequeño como para hacer lo que se necesitaba y al mismo tiempo resaltar menos. Era un alegre juguete musical para niños, un chimpancé de pelaje marrón que tenía platillos musicales adheridos a sus manos. Tenía un pequeño chaleco amarillo con botones rojos y pantalones rojos con rayas blancas. Parecía bastante cómico y como cualquier otro juguete infantil, era completamente inofensivo. El chimpancé había sido pateado suavemente una vez por los pies de una de las personas del grupo, pero no fue pateado muy lejos de donde estaba posicionado previamente y no se le causó daño ya que solo lo golpearon suavemente mientras se movían. Tal vez si hubieran sido más duros, el plan se habría llevado a cabo accidentalmente sin que Tiffany lo hiciera. Era la única idea que tenía, por lo que debía haber algunos riesgos menores involucrados y podría fallar, pero aún así procedió a hacerlo de todos modos. El hombre de orejas grandes estaba dentro del alcance, por lo que el juguete del chimpancé se movió de repente. Mientras se movía, las grandes orejas del hombre se movían como si captara el ruido creado. Bajó la mirada hacia sus pies, hacia el juguete del chimpancé. ¿Qué? De repente, el juguete del chimpancé hizo que los dos platillos musicales chocaran y, en el momento en que hicieron contacto, se produjo una explosión desde su interior.
La explosión se extendió con el juguete del chimpancé en el centro y el hombre orejudo estaba tan cerca que no tuvo tiempo de escapar ni de avisar a los que lo rodeaban. ¡Ah! Apenas podía expresar su angustia y dolor cuando la explosión lo consumió junto con varios otros. Los que estaban en el perímetro exterior de la explosión terminaron siendo arrojados hacia atrás por ella y sufrieron graves quemaduras junto con otras heridas por los escombros que volaron de la explosión. La conciencia de Tiffany ya había abandonado al muñeco chimpancé en el momento en que activó la explosión y luego apareció en otro juguete cercano. Lo logré. Lo logré. Ah, sí. Comentario 7. Votar capítulo 41. Ataque de juguetes. La explosión eliminó al hombre de orejas grandes que estaba en el medio. Era el tipo de explosivo compacto que se había colocado dentro del juguete y que tendría una cantidad limitada de potencia y alcance, pero causaría mucho daño. Cualquiera que se encuentre dentro del rango efectivo tendría una alta probabilidad de morir mientras que aquellos a su alrededor terminarían en mal estado. El retroceso y otros efectos fueron solo efectos menores creados por él, por lo que incluso eso fue suficiente para causar una perturbación masiva a un grupo de humanos. Esos efectos no serían completamente efectivos contra algunos que tuvieran dones más fuertes e incluso la explosión cercana en sí podría tener un daño mínimo si involucrara sus defensas innatas y naturales. Aquellos con dones de tipo activación habrían necesitado levantar la guardia lo suficientemente rápido para protegerse. Ninguno de ellos tuvo tiempo suficiente para hacerlo y muchos de ellos no estaban al nivel de capacidades para soportar una explosión así a corta distancia. Ni siquiera tuvieron tiempo de protegerse la cara con los brazos antes de que ocurriera de repente la explosión, por lo que no pudieron evitar lo que siguió. Incluso la más pequeña cantidad de escombros voladores podría resultar fatal si tuvieran mala suerte. El detonador involucrado en el diseño fueron las dos partes metálicas del instrumento en las manos del juguete del chimpancé. En el momento en que aplaudieron juntos, se produjo la reacción que haría estallar el explosivo colocado en su interior. Se implementaron algunas medidas menores para evitar la activación accidental y prematura debido a factores externos, por lo que fue suficiente para evitar que se activara aleatoriamente o en momentos en los que Tiffany no deseaba usarlo. Aún así, fue una suerte que nadie lo hubiera pisado o golpeado demasiado fuerte, ya que eso habría provocado que explotara antes de lo deseado. En el momento en que se produjo la explosión, su objetivo principal fue eliminado de inmediato y las fuerzas enemigas quedaron dispersas y desorientadas. Si no estaban muertos, entonces o estaban heridos de alguna manera o estaban tratando de recomponerse. ¿Qué fue eso? Maldición. ¿Quién se atreve? Una maldita bomba. En serio. Los que estaban vivos y aún llenos de energía alzaron sus voces con enojo. Intentaron levantarse del suelo y buscaron a su alrededor. Un poco de humo permaneció a su alrededor provocando que su visión de lo que les rodeaba se viera un poco interferida. A algunos les zumbaban los oídos después de la explosión, por lo que algunos tenían dificultades para escuchar correctamente, lo que provocó que algunos de ellos gritaran más fuerte de lo que querían. Algunos de ellos tuvieron cierta dificultad para ponerse de pie nuevamente, como si hubieran perdido el sentido del equilibrio. Otros sintieron un aumento de adrenalina al sentir de repente estar en peligro, por lo que aún no habían sentido plenamente los efectos de lo que les había sucedido. Estaban tan llenos de adrenalina que aún no habían notado el dolor de sus heridas. Mientras se levantaban del suelo, una pequeña figura apareció cerca. Era difícil distinguir lo que era, ya que era muy pequeño y una cantidad oculta del humo que había sido creado por la nube de humo. Muy pocos de los que aún sobrevivieron a la explosión pudieron prestar atención a medida que se acercaba y se hacía más clara a su vista. Surgió uno, luego otro, y luego otro. Sus pasos comenzaban a hacerse más claros a medida que se acercaban y cada uno tenía un sonido diferente en función de los materiales de los que estaban hechos. Algunos eran muy ligeros mientras que otros eran bastante pesados a pesar de su tamaño. Comenzaron a surgir más personas de otros lugares alrededor del grupo y pronto se revelaron sus apariciones. ¿Qué carajo? ¿Es esto algún tipo de broma? Jaja, esto me recuerda a una película de terror que vi una vez. ¡Qué espeluznante! Una de las muñecas que se acercó a ellos giró la cabeza 360 grados y algunas otras comenzaron a seguir los mismos movimientos espeluznantes. Sus extremidades y partes se retorcían de forma antinatural como lo harían la mayoría de los juguetes y muñecas, pero había algo muy realista en ellos que hacía que sus movimientos parecieran sacados de una película de terror. La muñeca del frente levantó la mano mientras señalaba a un hombre que no estaba muy lejos. Jejejejeje, puede hablar. ¿Qué demonios?
No pudieron asimilar la extraña situación por mucho tiempo antes de que la muñeca volviera a abrir la boca y hablara con un tono tierno. Adiós. Una sección del brazo del muñeco fue desprendida a la altura de la muñeca quitándole la mano que cayó al suelo. En el momento en que se desprendió, en ese instante, algo repentinamente salió volando a gran velocidad, como si fuera disparado desde adentro. La fuerza que produjo hizo que la muñeca perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás. ¡Qué fastidio! Este cuerpo no aguanta el retroceso. La muñeca se quejó para sí misma después de caerse y luego se levantó sola. Los demás juguetes y muñecas ya estaban en acción en el momento en que la muñeca actuó primero. Lo que ocurrió como resultado de su derribo fue que un proyectil con forma de aguja fue disparado desde el interior de su brazo hacia una de las personas que estaban cerca. Les atravesó la piel y la cubrió con una toxina altamente letal que les hizo sentir instantáneamente que algo andaba mal. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ay! Estos malditos juguetes. Comentario 9. Votar capítulo 42. Desconectado. Siempre que Tiffany hacía algo a través de sus juguetes y muñecas que estuviera conectado con ella, había algún tipo de sentimiento desconectado que tenía. Era como ser una completa extraña, como si estuviera experimentando todo desde la perspectiva de un extraño. No había necesidad de que ella fuera influenciada por lo que pasaba a su alrededor a menos que tuviera algún tipo de conexión con ella. Incluso durante los momentos críticos, cuando obtenía información importante y útil, Tiffany solía mantenerse tranquila y serena. Ella no se emocionaba demasiado ni experimentaba emociones más pesadas durante esos momentos. Hubo muchos casos en los que era como si fuera una observadora que no podía interactuar con lo que la rodeaba. Ella podía interactuar con todo lo que la rodeaba en ese estado, pero eligió no hacerlo por sus razones. De esa manera era más beneficioso ya que quería mantenerse en secreto para los demás, mientras que se consideraría bastante extraño que otras personas hablaran con muñecas y se hicieran amigos de ellas. Los únicos momentos en los que hubo un poco de conexión fue cuando interactuaba con sus hermanos. Ellos eran los únicos que sabían de su secreto y en quienes ella confiaba un poco. Las únicas ocasiones en las que sintió que podía salir libremente de su perspectiva externa fue cuando los ayudaba de diversas maneras. El problema principal fue que si bien había podido ofrecerles cierta información o advertirles de algunas cosas, no influyó en nada ni experimentó nada por sí misma. Tiffany seguía influyendo en los asuntos desde el mismo lugar de siempre. Nunca hubo ninguna participación directa por parte de ella y todo lo habían hecho otros. Había tantas cosas en las que ella había estado involucrada, pero en realidad nunca había participado ella misma en los acontecimientos. Toda su influencia sobre todo era solo desde la posición de un observador y alguien que proporcionaba orientación a aquellos que la necesitaban. Ella podía ordenar a otros que hicieran cosas, pero ella nunca las hacía, por lo que nunca llegó a experimentar verdaderamente lo que era para ellos. Sus hermanos vivían todo tipo de vidas diferentes que implicaban muchas dificultades distintas que tenían que afrontar, mientras que otros tenían muchas cosas que les traían felicidad. Mientras todo eso sucedía, Tiffany todavía vivía su vida como un espectáculo secundario dentro del Salón de los Horrores, donde trabajaba para ganarse la vida en el carnaval. Esa era su vida real y todo lo demás era como si estuviera viendo las vidas de otros desarrollarse en una pantalla de televisión o simplemente estuviera jugando un juego interactivo donde podía tener un pequeño efecto en algunos eventos. Ella no era más que una niña que fue expuesta para que se rieran de ella y la insultaran como a otros que fueron puestos en el Salón de los Horrores. Su papel allí era asustar a la gente y hacerla sentir incómoda. Ese tipo de estilo de vida fue lo que más influyó sobre ella y todo lo demás fue simplemente algo que tenía poco que ver con eso. Todo lo que sucedía fuera de su cuerpo principal no estaba conectado con su vida y ella sentía poco hacia ello a pesar de haber jugado un papel importante en muchas cosas en las que había estado involucrada. Gran parte de su vida actual casi parecía irreal en el momento en que conoció todo y comenzó a experimentar cosas nuevas por sí misma. Tiffany estaba experimentando muchas novedades en su vida y la situación actual era una de ellas. Fue la primera vez que ella misma tomó acción contra otros, lo cual fue en cierta medida empoderante, pero al mismo tiempo, muy extraño para ella. Tiffany no sabía cómo sentirse respecto a todo lo que había sucedido y en lo que ella había estado involucrada. Ella había brindado ayuda a otras personas antes, lo que tuvo como resultado que otras resultaran heridas o murieran, pero nunca había sido ella quien actuaba y apretaba el gatillo. Ella nunca había sido directamente responsable de lo que sucedería como resultado de sus acciones y eso incluía lo que implicaba quitarle la vida a otra persona.
Cada vez que alguien había perdido la vida anteriormente, tenía poco que ver con ella y pudo acostumbrarse a ello con bastante facilidad. Ella podía aceptar tal resultado ya que era necesario para la supervivencia de sus hermanos y era algo que simplemente estaba observando. Su papel y parte que desempeñar en esto fue casi inexistente, por lo que nunca tuvo que sentirse responsable de nada. Ella había quitado las vidas de otras personas, pero no era capaz de comprender cómo se sentía en ese momento ni de aceptarlo de inmediato. Comentario 5. Votar capítulo 43. Conflicto. Puede que Tiffany no haya podido sentirlo de inmediato, pero había un peso que se había añadido a su interior debido a las acciones que había tomado. Las vidas de otras personas que ella arrebató fueron el resultado de sus acciones directas. Puede que no haya sido algo cercano y personal, pero aún así fue ella la que tomó una acción que resultó en la pérdida de vidas de otras personas. Todavía estaba lejos de realizar el acto ella misma, donde estaba físicamente allí estaba lo suficientemente cerca para ver la vida abandonar sus cuerpos, pero no estaba demasiado lejos de eso. Tiffany seguía actuando y observando todo desde los cuerpos de los juguetes que controlaba. Ella todavía veía el resultado de su decisión de activar las armas que estaban plantadas dentro de sus juguetes. Lo que presenció después fueron las consecuencias de todo y los cadáveres que aparecieron mientras ella ordenaba a sus juguetes que acabaran con ellos. Algunos de sus juguetes finalmente se acercaron lo suficiente para acabar con sus vidas, pero Tiffany no eligió insertarse en ninguno de esos cuerpos. Si ella estaba pensando lógicamente, entonces lo que había hecho era necesario. Tiffany había decidido venir a Butch después de que su estilo de vida anterior ya no estuviera disponible y ella hubiera sido abandonada. Había un par de opciones disponibles para ella donde podría haber vivido una vida un poco más cómoda. Su posición donde fue abandonada estaba en un sitio donde podría ser mejor si Butch la recogiera, pero no significaba que él fuera la única persona que estaba en algún lugar cercano. Incluso ella no sabía del todo por qué eligió contactar a Butch entre cualquier otra persona, ya que era consciente de lo peligroso que era su estilo de vida. Tal vez había estado expuesta a eso demasiado pronto y por eso tenía menos rechazo o era que confiaba en Butch un poco más que en los demás. Todo lo que sabía era que si no activaba los mecanismos del juguete en el momento adecuado, terminaría poniendo en riesgo la vida de Butch. Cuando pensó en lo que estaba bien o mal e involucró un poco sus emociones, Tiffany reconoció un poco que lo que había hecho estaba mal. No es que hubiera nacido malvada o la hubieran criado para ser una asesina, es más bien que se había acostumbrado a ciertas realidades desde una edad temprana. Cuando las vidas de otros estaban en juego, la vacilación significaba muerte. La única manera de garantizar la supervivencia y reducir el daño causado era poder tomar decisiones duras. No era el tipo de lugar donde se podía razonar con el enemigo ni tampoco era el tipo de lugar donde había tiempo suficiente para comprender su punto de vista. No había lugar para la compasión ni para la contención cuando los enemigos a los que se enfrentarían tenían como objetivo matar y harían lo que fuera necesario para lograrlo. Tiffany había tomado la decisión correcta para la situación actual, pero eso no significaba que debería sentirse cómoda con ella. Quizás no se sentía muy cómoda con lo que había hecho, pero eso no le impidió volver a sus funciones. Después de contarle a Butch sobre su éxito, Tiffany regresó a su cuerpo donde estaba sentada en la habitación segura. Bajó la mirada hacia sus manos, que se apretaban frente a sus ojos. Eso fue casi demasiado fácil, nunca había sabido realmente lo fácil que era quitarle la vida a otro y lo frágiles que eran muchos seres vivos. Los juguetes que fueron desarrollados para su uso supuestamente debían guardarse para emergencias y autoprotección, pero ella los había usado bastante pronto. Tiffany nunca esperó tener que usarlos tan pronto y nunca esperó que fueran tan efectivos una vez utilizados. Tal vez si las cosas hubieran sido un poco diferentes y el enemigo se hubiera dado cuenta de algo antes, entonces el resultado podría no haber sido el mismo, pero aún así quedaron atrapados en su trampa. Todos ellos murieron sin oponer mucha resistencia, por lo que parecía que todo el proceso fue demasiado fácil. Una vida podría ser arrebatada así como así con solo activar uno de los dispositivos dentro de sus juguetes. Hubo un sentimiento complicado dando vueltas dentro de Tiffany por un tiempo mientras estaba sentada allí tratando de comprender cómo se sentía hasta que finalmente se recompuso. Ella regresó con Butch momentos después y observó los alrededores permitiéndole a Butch acabar con los enemigos restantes que ya se habían dado cuenta de que habían perdido. Varios de ellos ya estaban huyendo para salvar sus vidas y después de eso, se escondían por miedo a ser perseguidos.
Butch y los que sobrevivieron junto con él lograron reducir en gran medida su número y acabaron con las vidas de un par de traidores que surgieron durante ese tiempo. Con la ayuda de Tifami, comenzó su contraataque mientras cazaba a los demás para traer a algunos con vida. Captúrenlos vivos. Quiero a algunos que hablen. En cuanto al resto de sus cuerpos, ya saben qué hacer. Él ordenó que no importaba lo que les pasara a los enemigos mientras todavía estuvieran vivos y estuvieran en un estado en el que aún fueran capaces de hablar. La cacería comenzó de inmediato y muchos de los enemigos fueron acorralados antes de que Butch reuniera a sus aliados y a los enemigos capturados para regresar a su base. Butch se aseguró de informar a sus superiores en su pandilla lo que había sucedido mientras hacía algunos arreglos para evitar que la policía lo visitara antes de que limpiaran el lugar de reunión. Comentario 3. Votar capítulo 44. Policía. No importaba cuán corrupta fuera una ciudad y cuán mala fuera su gestión, aún era posible salvar la situación. Si las fuerzas policiales existentes fueran corruptas o incapaces de afrontar los principales problemas, habría momentos en que tendrían que pedir ayuda externa. Si no pedían ayuda, siempre existía la posibilidad de que personas externas de otros lugares y organizaciones más grandes comenzaran a notar lo extraño de tal lugar y quisieran hacer cambios por sí mismos. No se podía permitir que un lugar así permaneciera desatendido para siempre, ya que podría convertirse en un problema mucho mayor en el futuro. Incluso si las pandillas tuvieran el control de una ciudad, no podrían andar con arrogancia haciendo lo que quisieran sin que hubiera consecuencias. La ciudad de la que Butch y su pandilla habían sido parte era un lugar que tenía una muy mala reputación en lo que se refería a la calidad de la policía y la presencia de los héroes era muy débil e ineficaz. Fueron principalmente las pandillas las que se mantuvieron bajo control entre sí, mientras que los héroes y la policía siempre luchaban por mantener la paz y el orden en la ciudad. Si hubiera algunos grandes eventos y un rastro de cadáveres dejados atrás que estuvieran conectados con esos eventos, entonces esos eventos podrían convertirse en una fuerza impulsora para que otros se involucraran en los asuntos relacionados con las pandillas. Lo único que se podía hacer al respecto era que las pandillas fueran más cuidadosas con el modo en que procedían con ciertas cosas y que tuvieran que aprender a limpiar rápidamente después de hacerlas. Si no limpiaban sus desastres, era algo que podría volver a atormentarlos más tarde. Muchas de las bandas más competentes tenían acceso a al menos uno o más limpiadores que se ocupaban de esos asuntos. O bien eran parte de la pandilla o eran del tipo que hacía ese trabajo como parte de su profesión principal. Llegaron a los lugares que les indicaron y realizaron su trabajo como limpiadores. Se encargaron de todo, desde la eliminación de cadáveres, la limpieza de la escena del crimen, la eliminación de pruebas y mucho más. Cada uno de ellos tenía sus canales y métodos para realizar el trabajo lo más rápido y eficientemente posible, permitiendo retirar cadáveres de las escenas del crimen y eliminar otros signos de un evento. La pandilla de la que Butch formaba parte tenía un contacto que se encargaba de esos asuntos y, por lo general, intervenía de inmediato. Fueron contactados en el momento en que Butch pudo ponerse en contacto con los superiores de su pandilla y llegaron para limpiar los muchos cadáveres que habían quedado allí. En el momento en que la policía y los héroes finalmente fueron alertados sobre los disturbios en esa zona, llegaron allí para inspeccionar la escena, pero encontraron muy poco. Había algunas señales menores de que había habido una lucha entre otras personas, pero no se encontraron cuerpos y no había cámaras en el área. Si no se encontraran cuerpos, entonces no podrían atribuir ninguna de las muertes a ninguna de las pandillas. Si no había vigilancia en la zona, entonces no había nadie con quien relacionarlo. No habría víctimas, ni culpables, ni pruebas relacionadas con el crimen, por lo que poco se podía hacer. El área era uno de varios lugares de reunión o partes propias que estaban afiliadas a las pandillas de la ciudad, lo que hacía difícil que la policía y los héroes obtuvieran mucho provecho de esos asuntos. La única forma de conseguir algo útil sería si atraparan a alguien en el acto o llegaran al lugar mucho antes. La policía patrullaba toda la zona buscando algo, pero incluso con la ayuda de un par de héroes, pudieron encontrar muy poco. Continuaron patrullando el área en busca de cualquier cosa mientras hacían uso de diferentes tipos de poderes sensoriales y de investigación relacionados con los quirks que algunos de ellos tenían disponibles. La única conclusión a la que pudieron llegar fue que algo había sucedido allí, pero o bien ambas partes ya se habían separado y tomado caminos distintos, o bien la escena ya había sido alterada. Como no tenían nada en qué basarse, solo se quedarían persiguiendo las sombras de lo que sea que ocurriera allí.
Si no tenían suficiente información, entonces tenían que suspender la investigación o colocarla en la sección de casos sin resolver. Mientras algunas personas caminaban y revisaban el área en busca de algunas cosas, uno de los policías había estado haciendo lo mismo. Era un hombre que estaba buscando en un área separada por su cuenta y estaba hurgando entre un montón de basura que había allí. Tenía una mirada de nerviosismo en su rostro mientras abría algunas bolsas de basura y sacaba algunas cosas de su interior. Al ver que no había encontrado nada útil, se tomó un momento para calmarse y metió la mano en su bolsillo. Sacó un teléfono y un momento después hizo una llamada. Hola. Comentario 3. Votar capítulo 45. Defectos. El oficial que se había separado de los demás miró a su alrededor para ver si había alguien cerca mientras atendían la llamada telefónica. Tenían cuidado de no ser escuchados ya que estaban muy atentos a su entorno y bajaban la voz para hablar con la persona que los contactaba. Podía oír la voz de la persona que lo había contactado, con un tono grave y un deje de preocupación. ¿Has encontrado algo? El oficial mantuvo la vigilancia mientras respondía. No ha habido mucho que se pueda usar. Su aviso fue útil, pero no llegó a tiempo para que encontráramos algo útil. Parece que hay indicios de que se estaba limpiando la zona, así que no llegamos a tiempo. La voz del teléfono volvió a hablar. Qué mala suerte, no supe nada de los demás durante tanto tiempo que pensé que algo había salido mal. Se suponía que el plan iba a tener éxito y había pensado en todo tipo de cosas que podrían salir mal, pero, habían planeado meticulosamente corromper a dos bandas desde dentro y ponerlas unas contra otras. Era un plan que se había estado preparando durante mucho tiempo y que resultaría en una gran cantidad de pérdidas para las dos bandas que fueron atacadas. Lo que ocurrió sería la chispa que encendería una gran guerra entre las dos principales bandas de la ciudad y todos los demás estarían ocupados tratando de sacar ventaja de la situación. Algunos se trasladarían para asegurar beneficios para sí mismos y ocupar nuevos territorios de los restos, mientras que otros se asociarían con una de las dos bandas para obtener recompensas por su ayuda. La persona del teléfono tenía conexiones dentro de la policía y muchos otros lugares, por lo que tenía espías que estaban presentes en cualquier lugar donde se los necesitara. Solo faltaba que alguien encendiera la mecha para que estallara la guerra mientras él permanecía oculto en las sombras. Él y aquellos con quienes estaba conectado continuarían en las sombras hasta que llegara el momento adecuado para emerger y tomar el control de todo. El plan debía girar en torno al encuentro de las dos pandillas y por eso fue elaborado con tanto cuidado para que ninguno de los pandilleros saliera con vida. Las pandillas nunca sobrevivirían después de tener que sufrir un ataque externo combinado con aquellos junto a quienes se suponía que debían luchar como traidores. El número de los que iban allí y la información relativa a todos ellos ya se conocían, por lo que todo había sido calculado minuciosamente. No debería haber habido errores de cálculo ya que no hubo cambios repentinos y los que fueron enviados deberían haber sido capaces de manejarlo. No había necesidad de enviar una fuerza mucho mayor para garantizar el éxito cuando no se estaban realizando cambios. Si lo hicieran solo terminarían con un grupo atacando tan grande que sería mucho más difícil ocultarse. Con los números que se enviaron, era de esperarse que hubiera algunas bajas involucradas, pero no sería demasiado grave. Nunca estuvo dentro de sus cálculos que todos serían aniquilados. Lo peor era que algunos de ellos habían sido capturados. El policía solitario suspiró. Si nos hubieran contactado antes. La voz al otro lado hizo una pausa antes de volver a hablar con un tono conflictivo. Estoy de acuerdo, pero no hay nada que hacer ahora. Quería dejarles un tiempo para que se pusieran en contacto conmigo. Así podrían tener todo resuelto antes. No podía comunicarse con la policía para denunciar nada, ya que pondría en riesgo a su gente y potencialmente podría terminar exponiéndose a sí mismo y al resto de su organización. Todo debía ser un éxito y todos los involucrados comenzarían a lidiar con las consecuencias. Se les daría una cantidad determinada de tiempo para lograr todo antes de tener que ponerse en contacto con él. El tiempo transcurrido que les permitió lograr todo eso fue lo que Butch aprovechó para encubrir todo después de que todo había llegado a su fin. No hubo contacto después de todo y a la hora que se había acordado, por lo que se quedó esperando su llamada. Cuando empezó a sentir que algo iba mal, envió a alguien para que revisara las cosas, pero no encontraron nada de lo que esperaban. Ni siquiera la casa segura que se había preparado para los implicados había sido visitada, por lo que todo apuntaba a que probablemente el plan había fracasado y habían muerto o se habían dado a la fuga. Pasó más tiempo para que eso sucediera antes de que finalmente se hiciera uso del contacto policial que tenía.
Necesitaba tomar precauciones antes de usar una carta tan importante y, sin embargo, muchas de sus precauciones terminaron causándole más problemas y terminaron siendo útiles para otros en lugar de para él mismo. El policía preguntó: ¿Y ahora qué hago? La voz respondió momentos después: solo toma nota de todo como siempre lo harías e intenta investigar las actividades de las pandillas principales por ahora. Intenta no indagar demasiado para no llamar la atención. Aún no sé cuántos topos hay de otros lugares. Comentario 4. Votar capítulo 46. La fe perdida. La policía y los que están detrás de todo decidieron mantener un perfil bajo durante un tiempo. Llegaron incluso a cortar el contacto hasta que todo hubiera pasado. Ya no valía la pena seguir haciendo nada, porque todo les había resultado bastante desfavorable. Tuvieron que esperar otra oportunidad que pudiera crear más caos para poder aprovecharla. Lo único que podían hacer era realizar un movimiento arriesgado y correr el riesgo de exponerse o permanecer en las sombras. Optaron por permanecer en las sombras, que era el camino más cauteloso que les permitiría elaborar una contramedida más efectiva más adelante. Lo que no sabían era cómo un determinado individuo había escuchado la conversación que se suponía era entre dos personas sin que hubiera testigos. Tiffany había dejado algunos de sus juguetes más pequeños ubicados en diferentes áreas. Todos tenían el aspecto de juguetes viejos y desechados que habían sido tirados por otros. Había pocas razones para que los demás les prestaran atención, ya que parecían simplemente basura común y corriente. Puede que Tiffany no haya podido oír todo perfectamente, pero pudo comprender la situación bastante bien a partir de lo que escuchó. Ella no pudo escuchar mucho de lo que dijo la persona del otro lado de la llamada, pero sí escuchó mucho de lo que dijo el oficial de policía. Cuando escuchó todo y notó que la policía de la zona se estaba retirando del área, su atención volvió a su cuerpo principal. Su cuerpo yacía en un cómodo asiento en una habitación vacía con grandes puertas cerradas y paredes, suelo y techo de metal. Sus ojos verdes fueron los primeros en abrirse y mostrar algún movimiento antes de que el resto de su cuerpo volviera a estar bajo su control. Sus extremidades comenzaron a moverse un poco mientras estiraba un poco su cuerpo y se inclinaba hacia adelante. Sobre la mesa, frente a ella, había varios bolígrafos y blocs de notas con muchas notas escritas. Cada vez que notaba algo o escuchaba algo que consideraba digno de mención, Tiffany regresaba a su cuerpo para escribirlo. Había algunos pequeños bocetos en algunas de las notas mientras intentaba registrar algunos de los datos visuales, ya sea la apariencia de alguien o algún elemento que había visto usar a alguien. Mientras tomaba notas, Tiffany murmuraba para sí misma: pensar que algún policía estuvo involucrado en algo así. Qué poco para mantener el orden. Tiffany había visto la vida de muchas personas a través de los ojos de sus juguetes. Entre ellos había personas de todo tipo de profesiones, incluidas también las de la policía. Muchos de esos policías volvieron a casa después de un largo día de trabajo y le contaron a sus familias cómo estaban manteniendo la paz y a todos a salvo con la ayuda de los héroes. La forma en que algunos de ellos se jactaban de su trabajo y se enorgullecían de él hizo que Tiffany viera un lado que casi le permitió creer que era verdad. El problema principal fue que nunca pudo presenciarlo con sus propios ojos. Ella nunca vio cómo desempeñaban sus funciones. Les resultaba fácil volver a casa y mentir a sus familias acerca de ser personas rectas y buenas mientras, en segundo plano, hacían cosas turbias. Sus familias nunca se enterarían de algo así a menos que estuvieran siendo investigados o fueran descubiertos haciendo tales cosas. Si le confiaban a sus familias el mal que habían hecho, entonces estarían haciendo los cómplices de los crímenes en los que estaban involucrados. Si lo dejaban saber, se arriesgaban a que su familia también fuera acusada por los crímenes y, si aún así lo hacían, siempre existía el riesgo de que la familia lo denunciara por sentimiento de culpa o para salvarse de ser considerados responsables ante la ley. Fue la primera vez que Tiffany fue testigo de un lado así de aquellos que se suponía eran conocidos por ser buenos e incorruptibles. Fue bastante decepcionante para ella presenciarlo, pero pronto lo superó. Si hubiera tenido tanta fe en la policía, tal vez habría decidido recurrir a ellos primero para pedir ayuda cuando la necesitó. Los diversos problemas relacionados con el carnaval le habrían permitido escapar un día o incluso clausurarlo por completo, pero entonces no sabía a dónde iría después ni qué haría. Ella era todavía bastante inmadura y era mejor para ella seguir viviendo como estaba a pesar de las diversas circunstancias que tuvo que vivir. Su nombre todavía estaba registrado con ellos y aún tenían derechos legales sobre ella. La única razón por la que se había mantenido alejada de ellos en la situación actual se debía a que no quería regresar después de lo que le habían hecho.
Si fuera una situación normal, se consideraría un asesinato o al menos un intento de asesinato, ya que ella había sobrevivido milagrosamente. Tras anotar algunas cosas que había presenciado, Tiffany miró hacia la gruesa puerta con cerrojo y esperó pacientemente. Deberían volver pronto, no debería tener que esperar tanto. Comentario 2. Votar capítulo 47. Butch regresa. Tiffany había perdido la poca fe que tenía en la policía, pero eso no significaba que todo había desaparecido. Si algo había aprendido al observar a muchas personas era que todos eran diferentes entre sí. Las acciones o decisiones de una persona no significan que todos los demás en la misma posición harían lo mismo. Si ese fuera el caso, entonces las acciones de una persona podrían fácilmente arruinar la forma en que la gente veía a un grupo específico de personas. Si un héroe hiciera algo poco heroico, todos los demás héroes serían juzgados de la misma manera. Aunque a veces sucedía que un grupo grande era juzgado de diversas maneras debido a las acciones de unos pocos entre ellos, eso no significaba que todos merecieran ese trato. Tiffany intentó aferrarse a la poca fe que tenía en algunos otros dentro de la policía y los héroes para no dejarse influenciar demasiado por un incidente. El lugar en el que se encontraba ya carecía de héroe y de presencia policial. Las pandillas y el crimen estaban en su mayoría bajo control, por lo que sería de esperar que algunos en esos lugares se sometieran a aquellos que tenían más poder en la zona. O bien eso o se arriesgarían a ponerse en peligro. Si no querían ninguna de las dos cosas, tendrían que mudarse a un lugar mucho más seguro, con mejores condiciones de vida y una menor tasa de criminalidad. Era algo que ella debería haber esperado encontrar, pero aún era demasiado joven e inexperta. Era difícil para ella saber esas cosas si nunca las había experimentado antes. Su experiencia la ayudó de alguna manera porque le permitió ver otro lado de los demás. Le permitió experimentar algo que le permitió conocer otras cosas ocultas que otros no querían que se vieran. Si realmente quería comprender a los demás más profundamente, entonces necesitaba poder ver mucho más sobre ellos y con mayor detalle. Necesitaba ver todo lo que había que entender sobre ellos si quería poder juzgar cada situación adecuadamente. Ella sabría en el futuro que era mejor tener cuidado de confiar en alguien que estuviera dentro de una determinada profesión o grupo, pero que también debía saber investigarlos más profundamente antes de involucrarse con ellos o confiar más en ellos. Tiffany estaba pasando por muchos pensamientos mientras llegaba a comprender algunas cosas y cómo posiblemente podrían serle útiles en el futuro. El tiempo pasaba mientras ella esperaba en la habitación y de vez en cuando saltaba de su cuerpo a otra ubicación. No se encontró nada útil en visitas adicionales a algunos lugares al azar donde estaban esparcidos sus juguetes, por lo que pronto regresó a la habitación nuevamente. Se escuchó un timbre dentro de la habitación que la sobresaltó. Sus ojos verdes se abrieron de golpe porque se alarmó y luego su cuerpo la siguió mientras saltaba de su asiento. Ella se puso de pie muy rápidamente y se dirigió hacia la puerta donde había un altavoz. Tras pulsar el botón, el timbre dejó de sonar y se oyó una voz. Tiffany, ya puedes salir. Era la voz de Butch que había regresado pero parecía sonar un poco impaciente. El intervalo entre su regreso había sido de unos 5 minutos aproximadamente, lo que significaba que podría haber llegado en cualquier momento entre esos momentos. Eso significaba que probablemente lo había hecho esperar y que el timbre ya estaba sonando desde hacía bastante tiempo. Ella presionó apresuradamente un botón al costado de la puerta cerrada, provocando que ésta se moviera de repente. Se abrió con un par de ruidos metálicos antes de que la puerta se abriera, revelando a Butch, que estaba al otro lado. ¿Qué hacías? Llevo aquí un rato, estaba preocupado. Tiffany se sintió un poco incómoda y se disculpó de inmediato. Lo siento. No estaba prestando mucha atención a lo que estaba pasando aquí. Butch suspiró. Si estás bien, responde antes la próxima vez. Tiffany asintió. Lo intentaré. Butch la observó un momento antes de resoplar. Te creeré por ahora. Sígueme, tenemos mucho que repasar. Tiffany suspiró en respuesta y añadió. Sí, yo también tengo un par de cosas que contarte. Pug no estaba muy lejos de ellos ya que había estado afuera todo el tiempo. En cuanto Tiffany salió, Pug le sonrió a Butch. ¿Ves? Está bien. Te preocupaste por nada. Vigilé este lugar todo este tiempo y nadie se acercó lo suficiente como para entrar o hacerle algo. Butch dejó escapar un gruñido como si acabara de recibir un golpe y luego mostró una ligera expresión de vergüenza. De acuerdo, me equivoqué. Confío en ti, confío en nuestras defensas, pero cualquier cosa podría haber pasado. A pesar de todo, todavía estaba preocupado por Tiffany.
Ella era muy frágil cuando era niña y todos tenían que tener cuidado a su alrededor la mayor parte del tiempo. El evento más reciente relacionado con su casi muerte fue un gran susto para él, por lo que todavía estaba bastante preocupado por ella. Llegó al punto en que a veces no era completamente racional cuando se trataba de su bienestar. Tiffany era considerada su hermana más cercana a pesar de que no eran parientes de sangre. Él quería lo mejor para ella y quería asegurarse de que viviera una vida larga y feliz. Incluso él no estaba seguro de si el entorno actual era adecuado para ella, ya que había muchos peligros potenciales acechando a su alrededor. Comentario 3. Votar capítulo 48. La idea de Tiffany. Tiffany empezó a hablar con seriedad cuando solo quedaron ella y Butch en la habitación. ¿Cómo decirlo? Alguien de la policía estuvo involucrado esta vez y parece tener conexión con el responsable. No sé qué tan profundamente estén conectados, ya que no mencionaron a esa persona o grupo por su nombre, pero pude entender lo suficiente por la conversación telefónica. Ese policía es corrupto y probablemente podría haber más que también lo sean. Lo que quería decir era que no era solo en la policía donde podían acechar algunos peligros ocultos. Si hubo alguien capaz de poner a tantos en contra de su gente en un momento así para crear tanto daño a dos bandas, entonces o bien tenían que tener algún tipo de control desde dentro o tenían que haber tenido a alguien que les informara desde dentro. Algunos habían mostrado su traición durante el ataque anterior, pero esos podrían haber sido simplemente peones que podrían haber sido utilizados y descartados por alguien más. Si el grupo del que Butch formaba parte tenía esos problemas internos, lo mismo podría pasar en cualquier lugar. Hubo muchas personas que tuvieron como motivaciones buscar más poder o ponerse del lado de quienes ofrecían más beneficios y mejores posibilidades de sobrevivir. Nadie quería respaldar al bando perdedor y era fácil conseguir que la gente se pusiera de su lado de esa manera si demostraban lo efectivos que eran sus métodos. Incluso las relaciones personales podrían ser manipuladas en beneficio de alguien si alguien tuviera celos u odio hacia otra persona. Si alguien tenía algo que otro deseaba desesperadamente, podía manipularlo con promesas de poder obtenerlo. Solo aquellos que estaban verdaderamente apegados a un grupo y tenían una lealtad total e inquebrantable no serían influenciados por tales tentaciones. Desafortunadamente, estas personas generalmente serían los primeros objetivos de eliminación. Tenía sentido que Butch y muchos otros fueran los objetivos principales, ya que ayudaría a eliminar a aquellos que permanecerían leales y contraatacarían. No era solo un método para eliminar una fuente potencial de problemas, sino también un método para trasladar la culpa a otro. Lo que lo empeoraba era que había varias facciones dentro de la pandilla y lo mismo ocurría con cualquier otro grupo. Bastaba con que dos facciones con diferentes puntos de vista y objetivos se enfrentaran entre sí si recibían el suficiente empujón. Eso fue lo que hizo que el escenario que se desarrolló fuera tan aterrador. Si no hubiera sido por Tiffany todo habría ido según el plan diseñado. Fue bastante impactante para Butch asimilar tanta información que Tiffany le había dado. Tenía a quienes confiaba mucho y con quienes había luchado en muchas situaciones de vida o muerte, pero incluso algunos que conocía habían resultado traicionarlo a él y a su pandilla. Era como si ya no los conociera y no supiera cómo mirar a los que quedaban. Una vez plantada la semilla de la duda, le resultó difícil volver a confiar plenamente en los demás, incluso si eran aquellos que ya habían demostrado su valía. No quería desconfiar de ellos, pero era algo que no podía dejar de hacer. Butch se sentó frente a Tiffany, con las palmas de las manos apretadas sobre las rodillas, sobre las que descansaban. Entonces, ¿podría haber más traidores infiltrados? Supongo que esta vez necesitaré tu ayuda. Tiffany había estado pensando en cómo ampliar su red de información y cómo aprovecharla al máximo, así que tenía algunas ideas para abordar la situación. No podemos perder la confianza en quienes nos rodean ahora mismo, así que, así como debían desconfiar de alguien que pudiera ser una amenaza potencial, no le haría ningún bien a la pandilla que todos desconfiaran de todos los que los rodeaban. Esto daría lugar a muchas sospechas y, en última instancia, a un caos interno. Cualquiera que quisiera provocar tal caos podría fácilmente manipular la situación para su beneficio si quisiera. Podían incriminar a gente inocente e incitar luchas internas todo lo que quisieran, así que incluso si la amenaza hubiera sido superada, no habría terminado del todo. Los ojos verdes de Tiffany se entrecerraron levemente al pensar en algo que podría funcionar. ¿Qué tal si damos una recompensa a quienes se mantuvieron leales? Butch entrecerró los ojos al encontrarse con los de ella. Creo que sé lo que estás pensando.
Los labios de Tiffany se curvaron en una sonrisa alegre, como si le alegrara que él comprendiera sus intenciones. Debes saber lo que les gusta, así que ve y cómprales algunas cosas. Puedes usar parte de mi dinero si no tienes suficiente. Butch suspiró aliviado. Gracias. Me has ayudado mucho, como siempre. Se separaron un momento después mientras él fue a informar a los otros en posiciones iguales o superiores a las de él en la pandilla. No les contó todos los detalles después de dejar cierta información que Tiffany le contó en su íntime. Algunas de las cosas que había obtenido no podían ser dichas a la ligera ya que él tendría que revelar la fuente. Esa era su manera de protegerla mientras guardaba una carta oculta que los demás desconocían. Su informe fue suficiente para alertarlos sobre lo sucedido para que estuvieran en guardia en caso de que se repitiera un incidente en el futuro. Era igualmente importante que comenzaran a investigar quién estaba detrás de esto para que pudieran tomar la iniciativa de lidiar con la amenaza con anticipación. Comentario 1. Votar capítulo 49. Regalos. Bajo el asesoramiento de Tiffany, Butch comenzó a investigar cosas que interesaban a la gente que lo rodeaba. Era cualquier cosa, desde su programa de televisión favorito hasta alguien a quien admiraban mucho. Todo lo que pudiera considerarse un regalo bien pensado debía ser elegido por la persona para que lo conservara. Si fuera algo que se entregara a todos sin pensarlo mucho, no todos estarían tan agradecidos al recibirlo. Si no lo cuidaran, no lo usarían o lo guardarían e incluso lo descartarían si tuvieran la oportunidad. Eso no era lo que Butch y Tiffany querían, por lo que cada regalo debía ser elegido personalmente para adaptarse a sus gustos. Se eligieron algunas figuritas u otros artículos para el hogar exhibidos para algunos, mientras que para otros se eligió algo más, como una pulsera o algún otro tipo de joyería. Cada uno de ellos fue elegido en función de sus gustos, incluyendo detalles clave como tener una forma lo suficientemente grande como para que Tiffany pudiera utilizarla. Los regalos eran una forma de recompensar a todos por su continua lealtad y promover la solidaridad entre los que permanecieron, pero había otro propósito para ellos. Era para hacerles bajar la guardia y hacerles creer a todos que ninguno de ellos estaba bajo sospecha. A otros que no estaban allí ese día se les entregaban algunas cosas para que pareciera que Butch no mostraba ningún favoritismo. Si hiciera las cosas de esa manera, aún podría dar varios regalos a otros que estuvieran dentro de su esfera de influencia. Aquellos que recibieron los regalos nunca sabrían que los regalos en sí eran una trampa tendida por Butch y Tiffany. No importaba si no eran juguetes o muñecos completos ya que muchas otras cosas contaban debido a sus diversas similitudes. Si hubieran sido hechos de algún material y tuvieran algo en ellos que estuviera basado en alguna criatura viviente o personaje, entonces sería suficiente para ponerlo bajo la influencia de Tiffany. En un llavero o collar, elegido a gusto de cada persona, había un personaje que generalmente tenía ojos y oídos en algún lugar. Incluso un par de gemelos o una insignia era algo que podían usar con regularidad y sería un regalo muy adecuado para elegir. Si no se trataba de joyas, entonces tenía que ser algo que guardaran y colocaran en algún lugar donde vivieran y usaran regularmente. De esa manera era mucho más fácil atraparlos en el acto cuando hacían llamadas secretas o tenían reuniones secretas. Tiffany no podría manipular muchos de ellos para hacerlos moverse, por lo que su rango de observación y escucha solo estaría alrededor del lugar donde se guardaba el regalo o donde el dueño lo tomó. No se consideró un plan perfecto, pero sería muy útil si los regalos fueran lo suficientemente valorados como para tenerlos cerca durante los momentos críticos. Si no hicieron nada malo, entonces no había nada que ganar vigilándolos de esa manera, excepto ayudar a demostrar que no había por qué sospechar de ellos. Si estuvieran tramando algo sospechoso, pronto se expondrían de una forma u otra. Fue una apuesta arriesgada emplear ese método, pero no había otras opciones viables disponibles. La única opción disponible sería un enfoque más contundente. Cualquiera podría ser sospechoso de ser un traidor, por lo que todos tendrían que ser sometidos a registros y controles hasta que sus nombres fueran limpiados. Si todos tuvieran que soportar algo así regularmente, entonces no serían capaces de mantener lo que queda de sus operaciones de pandillas. Todos teníamos algunos esqueletos en nuestros armarios que no queríamos que se expusieran de ninguna manera, por lo que algo así podía exponer muchas cosas que a menudo era mejor dejar en paz. Otro plan que Tiffany comenzó a poner en práctica fue utilizar sus contactos y recursos actuales para ayudar a construir una mejor red de información. Como ya habían existido varios negocios que se dedicaban a la venta de diversos juguetes, figuras y muchos otros productos que estaban bajo alguna forma de influencia de Tiffany, ella pudo comenzar a usarlos de diversas maneras.
El primer paso fue utilizar la fábrica de juguetes cercana para poder conseguir más juguetes sobre los que ejercer influencia. Esos juguetes se distribuirían a otras empresas un poco más grandes que ayudarían a difundirlos más a lo largo del país e incluso del mundo. Los productos estrella solían ser los más populares, por lo que Tiffany intentó llegar a ese público objetivo primero. Las únicas personas que no compraban activamente ese tipo de cosas generalmente eran aquellos que estaban del otro lado de la ley, como los villanos. Si un adulto no recolectara nada por sí mismo, aún así tendría algo en su casa si tuviera una familia. A través de las conversaciones que Tiffany tuvo con Butch sobre cómo podría ampliar su rango de influencia y apuntar a ciertos grupos, surgió un nuevo plan. Ese plan se puso en marcha rápidamente después de contactar a las personas adecuadas para realizar el trabajo. Mientras Tiffany y Butch todavía esperaban que sucediera algo a su alrededor, ambos estaban sentados uno cerca del otro en una habitación con el televisor encendido. Se mostraron varios informes de noticias uno tras otro que detallaban todo lo que había sucedido recientemente. Los presentadores masculinos y femeninos informaron sobre el clima, deportes, negocios e incluso otros informes sobre actividades políticas, de héroes y villanos. Comentario 5. Votar capítulo 50. Infieme. Comenzó a reproducirse un noticiero al que Butch y Tiffany prestaron más atención. Los presentadores de noticias estaban sentados en sus escritorios cuando comenzaron a hablar. La presentadora fue la primera en abordar el tema. Ahora, hablando de otras noticias, con la reciente falta de resolución de crímenes en algunas zonas, la policía ha empezado a perder apoyo. Continuó hablando sobre cómo muchos ciudadanos de la zona habían perdido la fe en la fuerza policial y cómo la mayor parte de su apoyo se había dirigido a los héroes y vigilantes. Se podría decir que el apoyo a los vigilantes era ligeramente mayor ya que trabajaban al margen de la ley y eran más efectivos limpiando las calles. Si la policía o los héroes utilizaran sus métodos, algunos criminales terminarían nuevamente en las calles poco después de ser arrestados. Algunas ciudades ya eran consideradas causas perdidas y estaban recibiendo menos apoyo monetario, por lo que la fuerza policial y las agencias de héroes no estaban pagando muy bien y no tenían fondos suficientes para el equipo que necesitaban. Eso los llevó a renunciar debido al alto riesgo de sus vidas con los bajos salarios y las constantes críticas que recibían del público, o buscaron formas de mantener todo en marcha incluso si eso significaba volverse corruptos. Algunos oficiales recurrieron a realizar arrestos falsos después de detener a ciudadanos inocentes y acusarlos de delitos que no cometieron, solo para poder mantener el número de arrestos alto. Otros fueron aún más lejos y empezaron a aceptar sobornos de diferentes fuentes. Era difícil encontrar muchos oficiales honestos y respetuosos de la ley en cada departamento cuando el estado del mismo era tan terrible. El gobierno local y algunas empresas brindaron algún apoyo, pero este estaba lejos de ser suficiente para cubrir sus tareas diarias. Incluso esos pagos venían con ciertos requisitos que debían cumplir incluso si eso significaba asistir a lugares que otros querían o realizar tareas que normalmente no eran adecuadas para ellos. Hubo varias ocasiones en que la policía fue tratada más como la seguridad personal de los ricos y no pudieron disponer de mucho tiempo para el trabajo policial real. Como los mejores detectives y oficiales tuvieron que dedicar menos tiempo al estado de la ciudad, muchos otros oficiales tuvieron que hacerse cargo de esa tarea. El público no era consciente del funcionamiento interno de la policía, pero muchos ya habían perdido la fe en ellos. El presentador de noticias continuó informando después de la presentadora. Puede que fuera así, pero se ha presentado una nueva iniciativa que ha surgido de la nada, de repente. Quizás nuestra policía tenga margen de mejora en el futuro. Ahora, nuestro reportero en directo. Ambos dejaron sus documentos antes de enderezar sus expresiones antes de que apareciera un pequeño cuadrado en la pantalla que se expandió lentamente tomando posesión de lo que se había mostrado. En el mismo se reportó que un hombre se encontraba parado frente a una gran multitud que se había reunido frente a la estación de policía. El oficial jefe a cargo estaba de pie en una plataforma detrás de un soporte de micrófono y a su lado había una mujer mucho más grande. La mujer tenía una apariencia muy parecida a la de un toro mientras vestía un traje de negocios. La mujer se dirigía a la gente de abajo a través del micrófono. Antes de convertirme en directora ejecutiva, era solo una ciudadana humilde y crecí idolatrando a la policía y a los héroes que trabajaban codo con codo. Hoy en día, son sobre todo los héroes los que se llevan el crédito, lo cual es bastante triste. Quiero que vuelvan los días en que todos confiaban en la insignia, así que la compañía ha accedido plenamente a brindar apoyo adicional.
La compañía lanzará un nuevo lote de juguetes con el concepto de oficiales y héroes. Estos juguetes se venderán y una parte discutida de las ganancias se destinará al fondo de la policía para apoyar sus actividades. Este nuevo concepto se basa en un artista de cómics recientemente famoso que ha estado ganando mucha atención recientemente y es responsable del diseño de los personajes. Los primeros lotes se donarán gratuitamente a las familias de la policía. Una vez más me gustaría decir que espero que la insignia en la que una vez confié regrese a su antigua gloria. Moo. Como se emocionó un poco al final, su hábito de hablar se desvaneció y causó que pareciera un poco avergonzada. El oficial jefe que estaba a un lado dio un paso al frente y, momentos después, comenzó a dirigirse a todos. Estamos profundamente agradecidos por este apoyo y esperamos estar a la altura de las expectativas de la gente. Justo cuando estaba a punto de terminar, muchas personas subieron al escenario sosteniendo cajas que contenían diferentes tipos de juguetes que parecían haber sido discutidos. Cada uno de ellos fue entregado en pantalla a cada oficial. A algunos se les dio más porque tenían más de un niño en su hogar. El reportero que permaneció en silencio se acercó y dijo con voz alegre: ¿Es este un nuevo comienzo para la policía o es solo otro esfuerzo en vano? Solo el tiempo lo dirá. A mí, personalmente, me gustaría ver cambios positivos. Ahora, de vuelta al estudio. Comentario 1. Votar capítulo 51. Otro hermano. El televisor se apagó después de que el reportaje terminó, dejando a Butch y Tiffany quienes permanecieron en la habitación sin ningún otro ruido que los molestara. Se quedaron en silencio un momento antes de que Butch preguntara: ¿funcionará esto? Aunque lo habían discutido todo en gran detalle tratando de resolver todos los problemas potenciales, era algo en lo que habían puesto mucho tiempo y esfuerzo, por lo que no quería verlo fracasar. No solo tenían a la compañía de juguetes haciendo los arreglos por ellos debido al alto control de acciones sobre ella, sino que la directora ejecutiva Tori era muy leal a Tiffany. Tori fue capaz de juntar muchas cosas muy rápidamente a medida que comenzó a demostrar su utilidad. El plan no consistía solo en tener un objetivo simple en mente. Sirvió para ayudar a Tiffany a conseguir ojos y oídos dentro del departamento de policía y sus hogares familiares, pero ese no fue el final. Tiffany negó con la cabeza. Es solo una apuesta, pero creo que elegimos bien. Butch sentía mucha curiosidad por algo que desconocía. ¿Y quién estaba detrás del diseño? Nunca me lo dijiste. Tiffany soltó un: ah, cierto. Supongo que no te lo dije. Al parecer, una de mis inversiones funcionó bien en el pasado y ahora uno de nuestros hermanos se ha vuelto bastante famoso. Butch entrecerró los ojos. ¿Cuál? Tiffany continuó explicando con calma. Molly, la detective friki. Molly una vez fue parte de la Casa de los Horrores al igual que ellos, por lo que se conocían bastante bien. Su don era del tipo que hacía que su cuerpo tuviera la apariencia y los rasgos de un humanoide topo antropomórfico. Cada vez que Molly tenía dinero propio, lo gastaba en novelas de misterio y cómics, por lo que muchos de los que la conocían como la detective friki. Entre quienes estaban en ese ambiente, ella era sorprendentemente una persona bastante culta. No solo sabía leer bien, sino que también sabía dibujar bastante bien. Molly estaba entre los que fueron vendidos más tarde, pero Tiffany pudo vigilarla de cerca después de dejarle un juguete. Molly fue vendida a una pequeña familia de 2 personas, a un hombre y una mujer que habían luchado por tener un hijo propio. Lucharon por conseguir un hijo a través de los canales habituales y llegaron a estar tan desesperados que tuvieron que buscar en otros ámbitos menos convencionales. Solo un año después de que adoptaran a Molly, finalmente lograron tener un hijo. Entonces Molly ganó menos atención, pero no todo fue malo. No la expulsaron de la familia incluso cuando ya no la necesitaban y pudo asistir a la escuela y tomar cursos de su elección. Quizás eso le dio la libertad de perseguir lo que disfrutaba en lugar de que las esperanzas y los sueños de sus padres dirigieran su vida. Esa libertad le permitió pasar desapercibida durante mucho tiempo ya que se volvió bastante reclusa, pero lo que los demás no sabían era que estaba trabajando en un webcómic. Era un tipo de cómic que giraba en torno a un detective que resolvía todo tipo de crímenes extraños sin resolver mientras trabajaba frecuentemente junto a héroes con superpoderes. El cómic lo retrataría como alguien que siempre llegaba a la raíz del problema y sin sus habilidades, los héroes y muchos otros tal vez nunca hubieran llegado a ese punto. No retrató a los héroes bajo una luz desfavorable, ya que siempre se les dio el papel de trabajar junto al detective.
A veces se utilizaban para detectar una pista escondida en algún lugar difícil de encontrar o utilizaban sus habilidades para manejar asuntos que el detective no podía manejar, como mover algo o incluso lidiar con el criminal. Era el tipo de cómic que mostraba cómo un detective seguiría siendo efectivo incluso en un mundo que tenía héroes para resolver la mayoría de los problemas. Si bien no le dio a los héroes una mala imagen, permitió que el detective siguiera siendo relevante durante una época en la que no era tan necesario. Como se centró en ese género, se hizo bastante popular muy rápidamente y Molly comenzó a recibir ofertas de contratos. Desafortunadamente, Molly tenía poca experiencia lidiando con ese tipo de cosas, por lo que terminó con un contrato con una mala compañía que a menudo se aprovechaba de aquellos con quienes trabajaba. Siempre exigían mucho de sus talentos y exigían que se hicieran cambios incluso si eran lo suficientemente irrazonables como para afectar el desarrollo general de sus creaciones. No solo se les obligaría a seguir trabajando durante horas irrazonables, sino que se esperaría que hicieran cambios como ese y tendrían que asumir la culpa cuando esos cambios causaran una caída en la audiencia. Muchos de los gerentes de talentos prestaron poca atención al trabajo de los talentos, lo que provocó que interfirieran sin el conocimiento adecuado de cómo mejorar su trabajo y obtener mejores calificaciones. Como Molly era aún bastante joven y experimentada en ese momento, tuvo que cumplir el contrato y realizar los cambios que se le solicitaban, lo que provocó que su libertad como creadora fuera controlada. Fue entonces cuando empezó a trabajar durante más tiempo y luchaba por encontrar una dirección en su webcómic hasta que Tiffany finalmente intervino. Tiffany sintió pena por Molly que estaba sufriendo de esa manera, así que aunque nunca leyó el webcómic ni supo nada al respecto, Tiffany todavía sintió que valía la pena intervenir para ayudar a Molly a salir de una situación difícil. Molly parecía un talento popular en ascenso, pero fue aplastada por aquellos con quienes tenía contrato, lo que provocó que su audiencia cayera drásticamente. En el momento en que su importancia disminuyó y estaban pensando en rescindir el contrato con ella una vez que ya no les fuera de utilidad, otra empresa se presentó para negociar el cambio del contrato a su favor. Estaban felices de enviar a Molly con otros ya que su valor ya había sido exprimido, pero lo que no sabían era que ese sería uno de sus mayores errores. En el momento en que Molly se unió a la nueva compañía bajo la dirección de Tiffany, se le dio total libertad de creación y como la compañía había recomprado los derechos del webcómic, Molly pudo comenzar de nuevo con él. Con la ayuda de la empresa, comenzó a reiniciar el mismo webcómic desde cero presentando un trabajo que estaba libre de la influencia de otros y era puramente su creación. Se eliminaron o modificaron muchas partes que antes no le gustaban. Aunque al principio el público se mostró bastante escéptico sobre el reinicio del webcómic de esa manera, pronto descubrieron que lo disfrutaban incluso más que la versión anterior, lo que provocó que se volviera aún más exitoso que antes. Comentario 1. Votar capítulo 52. Memoria canina. A Molly le dejaron hacer lo que quisiera con el apoyo de su nueva empresa, pero lo que Molly no sabía era que Tiffany había jugado un papel importante al ayudarla en ese aspecto. Una de las empresas en las que Tiffany estaba incursionando había quedado gradualmente bajo su control a medida que ella investigaba más a las personas en la cima. Eso hizo que ella influyera más en la empresa hasta el punto de poder conseguir que reclutaran a alguien y le dieran un puesto allí. Esa influencia se expandió a medida que ella gradualmente se apoderó de más acciones de la compañía, pero dejó el resto a algunos trabajadores capaces que no estaban tratando de vender la compañía o las acciones mientras hacían negocios paralelos para sí mismos. Ni siquiera Tiffany podría haber imaginado que la empresa podría mejorar rápidamente y expandirse bajo el nuevo liderazgo. No solo eso, sino que desde el momento en que Molly se unió a ellos, gradualmente terminó trabajando hasta convertirse en uno de sus talentos más importantes. Gracias a su creación, que había ganado muchos fanáticos, pudieron comenzar a discutir acuerdos para mercancía y otras adaptaciones para el webcómic. A lo largo de los años en que la empresa estuvo bajo un control más firme, Tiffany no les pidió mucho, salvo mantener un lugar cómodo para que Molly trabajara y viviera el trabajo de sus sueños. Finalmente llegó el momento de utilizar algo de esa influencia, por lo que hizo algunas llamadas para utilizar la influencia que había crecido con los años. El proyecto conjunto que utilizaría a Molly como diseñadora de personajes y a la fábrica de juguetes que los crearía en diferentes tipos de mercancías comenzó muy rápidamente. Los primeros modelos ya estaban terminados y finalizados muy rápidamente y fueron preparados y empaquetados justo a tiempo para el anuncio. Cada uno de ellos había estado en contacto con Tiffany antes de que los encarcelaran para que ella los influenciara.
En el momento en que fueron entregados a la policía como señal de promoción de los productos y como muestra de una futura relación de cooperación, Tiffany ya había colocado muchos de ellos en lugares en los que anteriormente no tenía ninguna influencia. No se sabía si las ganancias serían muy altas, ya que la policía recibiría una parte como se prometió, pero mientras se usara la fama de Molly y la respuesta inicial a los juguetes continuara funcionando bien, se esperaba que las ventas fueran bastante altas. Si pudieran ganar mucha publicidad y popularidad, entonces no habría pérdidas para que tal plan funcionara como ella quería. Butch tenía un vago recuerdo de quién era, pero no lo tenía claro. Ah, ya veo, había alguien así. Tiffany puso los ojos en blanco. Tu memoria perruna nunca deja de sorprenderme. Ella había notado que la memoria a corto plazo de Butch no era tan buena y si había estado lejos de otras personas durante mucho tiempo, generalmente comenzaba a olvidar algunas cosas. Si había una manera de describir cómo funcionaba su memoria era más bien la memoria asociativa. No recordaba activamente recuerdos vívidos o explícitos de eventos específicos, sino que a menudo recordaba eventos basados en asociaciones en lugar de los recuerdos específicos en sí, tal como un perro sabría que su dueño lo llevaba a pasear cuando se pone los zapatos. Era capaz de memorizar cosas, pero lo hacía de una manera diferente. Si algunas cosas formaban parte de su memoria a corto plazo, entonces le habría resultado más difícil recordarlas y si no había tenido contacto con Tiffany durante mucho tiempo, entonces tal vez pronto se habría olvidado de ella también. Tal vez si algún día conociera a Molly y oliera su aroma o viera su apariencia en persona, entonces tal vez la recordaría un poco mejor. Al igual que cualquier otro usuario de Kirk Animal, tenían sus peculiaridades relacionadas con sus estados físicos y sus peculiaridades a menudo eran más de lo que parecían a simple vista. Muchos tenían características únicas que estaban relacionadas con sus hábitos, gustos, disgustos e incluso se podría decir que algunos los hacían funcionar un poco menos que el humano promedio en algunas áreas. No todos los quirks resultaron en una mejora completa en todas las áreas relacionadas en las que eran diferentes de los humanos comunes y algunos aún podían heredar varias debilidades y discapacidades más problemáticas que venían con los quirks. Algunos vieron afectada su inteligencia, su capacidad de controlar sus emociones o incluso diversos rasgos físicos de sus cuerpos de forma negativa. Algunos tendrían una atracción natural hacia ciertas cosas, algunos preferirían comer algo que la mayoría encontraría repugnante, mientras que otros serían mucho más severos hasta el punto de obsesionarse con algo hasta el punto de volverse peligroso. Aquellos con rasgos parecidos a los de los vampiros o los murciélagos generalmente eran puestos en la lista de vigilancia debido a su fascinación por la sangre, aunque había muchos otros casos similares. Si bien Tiffany nació con varias ventajas y poderes a su disposición, nació bastante frágil físicamente. No todos tuvieron la suerte de tener un don perfecto y algunos tenían uno que no les hacía la vida fácil. El teléfono empezó a sonar a su lado, y Tiffany lo contestó. Hola. Ah, directora ejecutiva Tori, estaba esperando su llamada. Comentario 2. Votar capítulo 53. Llamada. Tori estaba al otro lado de la llamada y respondió rápidamente. He hecho lo que me pidió. Aunque no apoyo totalmente este plan, lo seguiré, ya que la relación de cooperación que conlleva podría ser beneficiosa a largo plazo. Tori pudo ver inmediatamente varios problemas con la propuesta que podrían resultar en algunos problemas graves. Puede que no haya sido directora ejecutiva por mucho tiempo, pero tenía el talento para ascender a una posición alta por méritos propios hasta que finalmente Tiffany le entregó el puesto. Su intuición y sus experiencias la hicieron mirar el panorama general y los efectos que podría tener no solo en el aspecto comercial sino también en la imagen pública. A primera vista, se vería muy bien que las donaciones de una parte de las ganancias se destinaran a financiar la policía y también animaría a más personas a invertir, lo que sería muy bueno para ellos. El lado malo de esto era que la empresa estaba arriesgando su imagen y reputación en el fondo de la policía. En esencia, estaban usando su nombre para promover tal acción de apoyo a la policía y serían ellos los que sufrirían más tarde si la policía los decepcionara y causara que todos los que siguieran la tendencia se sintieran decepcionados. Siempre existía la posibilidad de que la policía no produjera los resultados esperados después de haber recibido tanto apoyo. Lo que podría ser mucho peor sería que esos fondos se utilizaran de una manera considerada inapropiada. En el momento en que ocurría algo tan malo como eso, el público se volvía contra aquellos que lo animaban a ofrecerles su apoyo. No todo el mundo sería capaz de soportar las consecuencias de algo así, por lo que era un riesgo bastante grande hacer algo así.
Una parte de sus palabras dichas en el noticiero eran ciertas, pero otras eran falsas y parte de un guión planificado previamente. La verdad se mezcló con mentiras para contar una historia creíble en la que todos pudieran creer. Tori fue una gran defensora de la policía y de los héroes cuando era más joven. Ella creía en la justicia y que los villanos recibirían castigo por sus fechorías, así que solo tenía que esperar a que aquellos que tenían tales capacidades manejaran la situación y salvaran a los que eran inocentes. Desafortunadamente, a medida que fue creciendo, enfrentó varias experiencias que le permitieron despertar de tales fantasías. No todas las situaciones podían resolverse con tanta facilidad y quienes debían manejar esos asuntos no siempre estaban presentes cuando se los necesitaba. Ella enfrentó varios días malos debido a su apariencia al igual que cualquier otro poseedor de un Kirk de tipo antropomórfico. Si hubo algo que la llevó a aceptar todo esto y asumir tal riesgo fue el potencial que el acuerdo traía a la empresa. Se suponía que las ganancias esperadas serían bastante altas, por lo que donar una parte de ellas al fondo de la policía no haría mucho por las ganancias obtenidas por la empresa a largo plazo. Mientras la diseñadora y artista de cómics Molly fuera capaz de mantener su base de fans actual y aumentarla aún más, se esperaba que las ventas empezaran a ser bastante rápidas una vez introducida, pero que más tarde, se desaceleraran gradualmente un poco más. Todo el mundo quería algo nuevo que fuera popular, pero no todo mantuvo esa popularidad. Algunas tendencias solían desaparecer con bastante rapidez, pero si la tendencia se mantenía de forma constante, generalmente se debía a que había un influenciador popular detrás de ella que la mantenía relevante y seguía promoviéndola. Molly y su webcómic fueron la fuente a esa publicidad incluso después de que los efectos de la noticia fueran olvidados por muchos. Era un webcómic, por lo que los espectadores no estaban solo en una ciudad y provenían de diferentes edades y orígenes, por lo que no estaba limitado a una pequeña comunidad. Eso significaba que cuanto más famoso se hacía el webcómic de Molly, más se podía expandir el proyecto más allá de los límites de la ciudad para que la transmisión de noticias pudiera llevarse su negocio. Si las ganancias y la expansión del proyecto pudieran expandirse más allá de los límites de la ciudad, entonces eventualmente sería posible negar cualquier efecto negativo que pudiera traerse por los posibles malos resultados que pudieran tener lugar. Tiffany respondió a las palabras de Tori. Gracias por aceptar. Tiffany no era muy consciente de los mayores efectos que tendría, pero estaba suficientemente feliz de ampliar su rango de vigilancia sobre los demás y brindar un poco más de ayuda a su familia. Las ganancias no eran algo que le interesara demasiado puesto que ya tenía una gran cantidad de dinero que estaba vinculada a acciones de algunas empresas. Aunque se la podría considerar bastante rica, no se pudo acceder tan fácilmente a gran parte de su dinero y poder hasta que fue mucho mayor. Incluso la mayor parte de sus acciones y otras cosas no estaban a su nombre y otras personas se encargaban de conservar algunas de ellas o de administrarlas por ella. Ella no tenía mucha prisa por recuperarlo todo y cobrarlo todo solo para tener mucho dinero en sus manos. Si bien ella y Butch habían discutido todo en detalle antes de presentarle tal propuesta a Tori, no fueron completamente responsables de cómo se desarrolló más adelante. Todo eso quedó en manos del personal contratado, que era más apto para elaborar estrategias y aportar ideas para que todo fuera un éxito. Tras colgar la llamada tras hablar con Tori sobre las siguientes etapas del proyecto, Tiffany se volvió hacia Butch con expresión seria. Hermano, quiero aprender a pelear. Comentario 5 Comentario Votar capítulo 54. Aprendiendo de Butch. Tiffany creció con un cuerpo muy frágil que podía quebrarse y hacerse añicos si sufría demasiado daño. Había un límite en las cosas que ella podía hacer en comparación con los demás y la más mínima caída o demasiada fuerza utilizada por otros podía causarle un gran daño. Aunque hubo momentos en que quiso aprender a realizar diversas acrobacias de los participantes del carnaval, solo le permitieron verlos entrenar y actuar. Que le dijeran que no podía hacer algo nunca le hacía sentirse bien y eso a menudo le hacía querer hacerlo aún más para poder demostrar que ella también podía hacerlo. Mientras que algunos la trataban de esa manera para cuidarla y mantenerla fuera de peligro, otros simplemente la miraban por encima del hombro, pero ambas razones eran a menudo la razón por la que ella no podía esforzarse adecuadamente para hacer las cosas que quería. Ella más que nadie quería escapar de la vida de ser uno de los fenómenos que se exhibían en la atracción del Salón del Horror del Carnaval. Después de que su madre adoptiva la lastimara y la pusiera al borde de la muerte, se consolidó su deseo de aprender a protegerse, pero no estaba segura de si alguien le enseñaría.
Su cuerpo podía haber ido mejorando y volviéndose menos frágil a medida que absorbía materiales más fuertes, pero todavía estaba muy lejos de alcanzar lo que otros de su edad tendrían como cuerpo físico. No importaba si tenían un don o no, otros en el mismo rango de edad o mayores aún estarían por encima de ella en términos de poder físico y durabilidad. Incluso un niño de 4 años que acaba de despertar el poder de su Kirk podría hacerle daño si no tiene cuidado, y eso no es un eufemismo si el Kirk tiene suficiente poder para hacerlo. Si hubo algo más que la motivó a aprender a luchar y protegerse mejor fueron los acontecimientos más recientes. Sus intentos anteriores de ayudar durante una crisis habían demostrado ser eficaces, pero no siempre funcionaban. Se necesitaban muchas más formas de utilizar su capacidad para controlar juguetes en lugar de confiar únicamente en las herramientas implantadas en su interior. Era necesario tener usos más prácticos para ellos y explorar nuevas formas de manipularlos para que pudieran brindar un apoyo mucho mejor. Eran excelentes para tomar a otros desprevenidos, pero una vez que el elemento sorpresa desaparecía, perdían su efectividad muy fácilmente. También necesitaba poder usar esos nuevos cuerpos mucho mejor, lo que significaba que necesitaba adquirir algunas habilidades nuevas que pudieran aplicarse a ellos. Esas habilidades podían aplicarse no solo a su cuerpo sino a las otras cosas que tenía bajo control. Solo entonces podría maximizar el potencial de su Kirk, que le permitiría utilizar todo tipo de roles, como apoyo, asesinato, combate cuerpo a cuerpo o incluso a distancia. Había habido algunos pedidos para que le hicieran otros inventos, pero tomarían más tiempo, por lo que necesitaba prepararse para cuando estuvieran listos. Si no supiera cómo utilizarlos bien, entonces no podrían usarse lo suficientemente bien para el propósito para el que fueron construidos y serían fácilmente destruidos después de sufrir demasiado daño cuando podría haberse evitado. Butch dudó antes de preguntar con preocupación. ¿Crees que podrás con ello? Originalmente planeaba reforzar la seguridad a tu alrededor. Tiffany negó con la cabeza en respuesta. Lo siento, pero no me acostumbro a que me protejan así. Mi cuerpo es como mi mayor punto débil, así que quiero aprender a protegerlo mejor si surge la necesidad. Habría muchas ocasiones en las que Butch no estuviera a su lado, y con cómo iban las cosas en su pandilla, había variables desconocidas al acecho que podrían crear problemas más adelante. No se sabía si se podía confiar plenamente en alguien además de Butch, ya que cualquier cosa podría pasar en el futuro. Colocar más protección parecía una buena idea ya que la mantendría más segura, pero también aumentaba las posibilidades de que hubiera un traidor a su lado. No solo su cuerpo principal era su mayor debilidad, sino que también podía considerarse una debilidad para Butch. El momento en que cayó en manos de otros fue cuando otros pudieron obtener una ventaja sobre Butch. Si procedía con el plan de aumentar su protección, entonces era como si estuviera casi regalándoles a otros la oportunidad de aprovechar su debilidad cuando él no estaba cerca. Esa fue otra razón por la que Tiffany quería aprender a protegerse, incluso si eso ayudaba a retrasar a alguien y proteger mejor su cuerpo por el momento. Tiffany parecía muy seria, con sus ojos verdes entrecerrados y fijos en Butch. Hablo en serio. Quiero aprender a pelear. También quiero aprender a usar otras cosas, así que, por favor, enséñame. No me importa lo difícil ni lo peligroso que sea. Ella no tenía miedo de los riesgos ya que era muy consciente de sus limitaciones actuales. Incluso si se exigía demasiado, había varias cosas que podía hacer para solucionar todo lo que había sucedido. Mientras ella estuviera viva y pudiera evitar la muerte, habría esperanza. Ella podía curar su cuerpo como lo hacía antes, por lo que no importaba demasiado si se dañaba. Al ver su rostro serio, mirándolo sin ceder, Butch suspiró en respuesta antes de recostarse en su asiento. Bien, bien. Tú ganas, ¿de acuerdo? Te entrenaré, pero en cuanto te lastimes, me detendré. Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Suena bien. Comentario 3. Votar capítulo 55. Nuevas tácticas. Todo lo que Tiffany estaba poniendo en práctica comenzaba lentamente a avanzar poco a poco. Incluso su entrenamiento estaba empezando a avanzar a medida que dedicaba sus esfuerzos a mejorar. El estado de su cuerpo fue mejorando lentamente a medida que absorbía más materiales de los juguetes y otras cosas que absorbía. No hubo más movimiento dentro de la pandilla, pero sí un cambio notable que se produjo desde el evento anterior. La situación se manejó lo suficientemente bien como para que la otra pandilla supiera lo que sucedió, lo que le dio a la pandilla de Butch algo de tiempo para manejar algunos de sus asuntos internos sin tener que preocuparse por una guerra repentina.
Ambos bandos habían sufrido pérdidas y traiciones desde dentro, mientras que el bando de Butch había tenido la suerte de salir con vida para contar la historia. La sospecha de que todo era solo una estratagema no fue descartada por completo, así que aunque parecía que todo estaba solucionado por el momento, no olvidarían tan fácilmente lo sucedido hasta que tuvieran un verdadero culpable ante sus ojos. Como forma de apaciguarlos, los cautivos que fueron capturados del lado de Butch y un par de enemigos vivos fueron entregados a la otra pandilla como señal de buena fe. Ya los habían torturado para sacarles información, pero no obtuvieron nada concluyente de ellos. Cada vez que se había obtenido algo de alguien, no había nada más que pudiera ayudar a investigar el asunto más a fondo. Los que estaban detrás de todo hicieron demasiado bien en ocultar sus identidades, por lo que cada interrogatorio terminaba en un callejón sin salida una vez que llegaba a esa etapa. Si se ganó algo fue algunos pequeños fragmentos de información que ayudaron a entender cómo se les contactó y se les reclutó, junto con otras cosas. En una habitación que estaba completamente vacía, con solo 4 paredes, una puerta cerrada y piso de madera, había 2 figuras que se movían rápidamente. La velocidad a la que se movían todavía era visible para la gente común, por lo que no había nada demasiado extraordinario en sus movimientos. Esas 2 figuras pertenecían a Tiffany y Butch, quienes estaban ocupados entrenando juntos. A pesar de haber una clara diferencia de edad y poder entre ellos, Butch decidió entrenarla personalmente. Por toda la experiencia que había adquirido a lo largo de los años enfrentándose una y otra vez a situaciones de vida o muerte, probablemente era el mejor maestro posible que ella podía tener dadas las circunstancias actuales. Si bien le dijo que no se contendría con ella y que la entrenaría adecuadamente, las habilidades que mostró estaban lejos de lo que era capaz de hacer. Si usaba todo su poder, entonces quizás la pelea terminaría muy rápido y Tiffany sufriría mucho daño, por lo que tuvo que rebajarse lo suficiente para darle un desafío pero no ser demasiado suave con ella. Butch se dispuso a atacar, lo que provocó que Tiffany abriera mucho los ojos debido a que no podía seguirle el ritmo por completo. En el momento en que hizo contacto con ella, cuando su puño golpeó su rostro, ella pudo sentir el impacto empujándola hacia atrás. Aunque había recibido un golpe bastante fuerte por parte de Butch, no parecía que hubiera sufrido demasiado daño en el proceso. Su parte superior del cuerpo cayó hacia atrás sin ninguna resistencia mientras comenzaba a caer hacia el suelo separándose de la parte inferior del cuerpo. La parte superior de su cuerpo se desplomó, pero su parte inferior todavía estaba erguida y moviéndose, con los 2 pies aún firmemente apoyados en el suelo antes de enviar una patada hacia Butch. Butch tenía excelentes instintos y sentido del combate, por lo que ni siquiera un truco como ese lo afectaría en lo más mínimo. Extendió la mano para atrapar el pie antes de que llegara a él, haciendo que la pierna se detuviera allí por un momento. Lo que ocurrió fue una visión bastante extraña cuando el pie se separó de la pierna y retrocedió. Perdió un poco el equilibrio que tenía y cayó al suelo cerca de donde la parte superior del cuerpo había comenzado a arrastrarse. Lo que Tiffany había estado tratando de hacer durante su pelea era encontrar formas de reducir el daño que recibía y evitar que la atraparan. Si de repente se desprendiera una parte de su cuerpo cuando fuera golpeada, entonces el daño recibido por el impacto en sí se reduciría ligeramente como resultado, ya que no habría resistencia del resto de su cuerpo. No anuló por completo la fuerza de los ataques, pero fue una buena manera de reducir parte de ella y funcionó bastante bien. El problema vino después, ya que todavía necesitaría recuperar esa parte del cuerpo o hacer que se moviera hacia ella. Si la atrapaban mientras atacaba, defendía o intentaba escapar, entonces descubrió que había momentos en que tener partes desmontables era una habilidad excelente. Significaba perder una parte del cuerpo usando cualquiera de los 2 métodos, pero cuando estaba en crisis y necesitaba mantenerse con vida por un poco más de tiempo, perder partes del cuerpo o separar su cuerpo para reducir su daño era un riesgo que valía la pena correr. No fue como si hubiera perdido el control sobre las partes de su cuerpo cuando se separaron para que pudieran resultar útiles durante la pelea incluso si no estaba conectada a ellas. La mano que le pertenecía se movía un poco, pero Butch la sujetó, pues no quería soltarla. Te has vuelto a perder, Tiffany. Ven, recupérate. Lanzó la mano que tenía en su agarre hacia Tiffany, quien estaba recomponiendo su parte inferior del cuerpo. A través de sus repetidas sesiones de entrenamiento, Tiffany había mejorado gradualmente lo suficiente como para comenzar a explorar nuevas formas de utilizar su tipo de cuerpo único. Eso incluía manipular partes separadas de su cuerpo, por lo que había tomado a Butch por sorpresa 1 o 2 veces cuando ella trataba de tenderle una trampa.
Desafortunadamente, ella no tenía el poder para poder dominarlo o asestarle un golpe efectivo al usar esas partes del cuerpo separadas que repentinamente entraron en acción después de que ella fingió ser incapaz de moverlas al no manipularlas activamente una vez que las perdió. La mayoría de las personas optarían por descartar esas partes en el momento en que se separaron, ya que su principal prioridad era atraparla. Las partes desprendidas del cuerpo parecían no representar ninguna amenaza y ya no podrían moverse, pero ahí era donde su trampa surtiría efecto. Comentario 4. Votar capítulo 56. Progresión. Puede que Tiffany no haya mejorado sus habilidades de combate hasta el punto de ser una maestra en el combate cuerpo a cuerpo, pero podría aprender algunas cosas útiles y cómo aplicarlas a sí misma. No solo le habían enseñado los conceptos básicos del combate cuerpo a cuerpo a través del sparring, sino que también le habían enseñado un poco sobre el uso de cosas como cuchillos y pistolas. Su experiencia con ellos era muy baja, pero no llegaba al nivel de un principiante absoluto que blandiría un cuchillo imprudentemente o no conocería los conceptos básicos necesarios para disparar un arma. Ella sabía cómo mantenerlos en una posición adecuada para poder usarlos sin que le hicieran daño. El retroceso de los disparos siempre podía causar daño a la persona que lo sostenía si no tenía cuidado, y su cuerpo era menos resistente que el de la mayoría de los humanos comunes, por lo que tenía que ser igualmente cuidadosa. Aquellos que no sostenían los cuchillos adecuadamente o usaban el tipo incorrecto en el combate generalmente terminaban con sus propias manos cortadas por la hoja. Si no eran demasiado cuidadosos, entonces fácilmente podrían caer sobre sus armas después de perder el equilibrio o tener un oponente que aprovechara las aberturas para volver las armas de las personas contra ellos. Si no se enseñaba una postura básica y cómo mantenerlas correctamente, entonces sería demasiado peligroso para Tiffany poder usarlas, por eso Butch se aseguró de inculcarle los conceptos básicos. No se sabía si alguna vez se necesitarían armas, pero Tiffany afirmó que también deseaba aprender a apuntar y disparar. No sabía cuáles serían las capacidades de sus otros juguetes, pero esperaba que hubiera algunos que pudieran disparar algunas cosas desde la distancia. Si no pudiera apuntarlos adecuadamente, entonces sus funciones también se desperdiciarían. Después de que Tiffany y Butch terminaron su sesión de entrenamiento, comenzaron a regresar a sus tareas diarias habituales. Tiffany estaba ocupada contactando a personas relacionadas con sus contactos y negocios para poder concretar más acuerdos y ampliar aún más algunos de sus planes. Butch desapareció de la habitación y apareció en una habitación que tenía una mesa grande en el medio que ocupaba la mayor parte de ella. Habían muchas sillas colocadas alrededor de la mesa y a la cabecera de la mesa, en la parte de atrás, había un hombre grande y musculoso. Su apariencia era tan intimidante que incluso Butch se sintió bastante amenazado por ellos. Había algo instintivo que hacía que Butch se sintiera intimidado por ellos, pero también había un ligero sentimiento de rechazo. Tal vez estaba dentro de la naturaleza de su don de bulldog lo que lo hacía sentirse de esa manera. No era sorpresa que se sintiera así, ya que el Kirk que poseía a esa persona también era de tipo animal, y no solo eso, sino que estaba dentro de la categoría felino. No solo estaba dentro de la categoría de felinos que no siempre tenían buena relación con los caninos, sino que no era un felino común y corriente, sino un tigre. A diferencia de los felinos pequeños promedio que se convirtieron en mascotas domésticas, los tigres eran depredadores que estaban en un nivel completamente diferente en lo que respecta a destreza natural y lo peligrosos que eran. No solo poseían una gran fuerza brutal, sino otras ventajas. Desde el momento en que nacieron poseyendo tal don, no aflojaron durante los años que habían estado vivos hasta ahora. No solo su cuerpo era como el de un tigre, sino que era más bien como un híbrido peludo de un humano que caminaba sobre dos piernas. Al igual que todos los demás humanos que nacieron con algún tipo de don animal, podrían aprender a mejorar sus habilidades y capacidades físicas a través de la práctica constante y el entrenamiento de sus cuerpos. Aquellos bendecidos con tales ventajas tenían una ventaja en términos de destreza física, pero otros podían superarlos a través del entrenamiento. Esa persona parecía del tipo que no dependía solo de lo que obtenía de su don, lo que lo hacía aún más formidable y opresivo. Incluso Butch, que había ascendido bastante bien en las filas, todavía tenía que ser muy cauteloso con esa persona. Muchos otros comenzaron a sentarse alrededor de la mesa y se sintieron bastante cómodos. Una reunión estaba comenzando cuando todos dirigieron su atención hacia la persona sentada a la cabecera de la mesa, que era el poseedor del don del tigre. Esperaban cada una de sus palabras en silencio y una presión intimidante envolvía a la habitación, provocando que el silencio se llenara de pavor. Una persona que estaba a un lado comenzó a hablar. Bien.
Guarden silencio para que esto pueda empezar sin problemas. Hace tiempo que no ven al jefe Max, pero aquí está. Espero que escuchen atentamente. Su tono era muy serio mientras presentaban a la persona sentada allí. No parecía que se tratara de una reunión normal y la persona llamada Max no era una figura común y corriente en su pandilla. Por la forma en que le llamaban jefe, estaba claro que ocupaba un puesto cerca de la cima. Estaba bastante claro por cómo todos lo reverenciaban o le temían incluso antes de que lo presentaran, que era alguien a quien no podían contradecir y eso significaba que era el jefe de la pandilla o alguien que era un personaje muy importante en la pandilla. Ni siquiera los que estaban sentados a la mesa podían ser tan atrevidos para hablar o crear una escena frente a él, por lo que era evidente que su rango era muy superior al de todos ellos. Comentario 1. Votar capítulo 57. Preparado. El jefe Max se reclinó en su asiento con un aura imponente que lo rodeaba. Sus ojos eran fríos y penetrantes mientras miraba a la gente que lo rodeaba. Reconoció a cada uno de ellos como aquellos que fueron capaces de subir para conseguir un asiento en la mesa y poder mantener sus posiciones. La pandilla había llegado a un punto en el que era capaz de mantenerse con muchas de esas personas trabajando juntas. Max había podido ocupar un lugar más secundario en la pandilla durante muchos años cuando comenzó a sentir los efectos del envejecimiento. Max estaba simplemente feliz disfrutando de su jubilación anticipada y manteniéndose alejado de todos los peligros y problemas difíciles que surgían cada día. Podía disfrutar de su jubilación con un flujo constante de dinero que llegaba a su poder mientras los demás mantenían todo funcionando. Max hizo algunas apariciones ocasionales y tomó algunas decisiones importantes en ocasiones para que su presencia no fuera borrada por completo. Cuando apareció, todos pudieron ver quién era el verdadero jefe de la pandilla. Todos aquellos que creían tener el mayor poder en la pandilla ya no estaban tan seguros de ello en esos momentos. La voz de Max era tan imponente como su aura cuando comenzó a hablarles a todos. He venido hoy porque me han informado de algunos asuntos preocupantes. No perderé tiempo, así que creo que es necesario abordar el asunto de inmediato. Su mirada se tornó feroz y asesina al mirar a Butch. Hazlo. Butch tenía sus manos en sus bolsillos previamente mientras estaba sentado allí, pero cuando se movió de su asiento, sus manos quedaron expuestas al sacarlas. En sus manos había un par de guantes de goma gruesos y corrió hacia un hombre que estaba sentado a su lado. El hombre sentado a su lado se sobresaltó al oír la orden y por lo que siguió. ¿Qué? Su cuerpo se movió por instinto cuando su Kirk comenzó a activarse causando voltios de electricidad que rodearon su cuerpo. Su alias criminal era conocido como Taser debido al Kirk que poseía y el tipo de Kirk que tenía era de tipo eléctrico. No era tan grande ni llamativo como debería ser un Kirk de tipo eléctrico y podría considerarse menos poderoso. Podía liberar descargas eléctricas temporales de alto voltaje y baja corriente, como muchas armas de electroshock utilizadas para aturdir y anular los mecanismos de activación muscular del niño. Era muy útil ya que podía aturdir a las personas con el uso de su don, pero tenía limitaciones. El taser no podía disparar electricidad como muchos otros tipos de armas eléctricas. Todo lo que podía hacer era crear descargas eléctricas sobre las capas de su piel, por lo que necesitaba hacer contacto con otros para que tuviera efecto o estar al menos lo suficientemente cerca para que la descarga hiciera contacto con ellos. Cuando liberó la descarga de su cuerpo para protegerse, comenzaron a volar chispas por toda su piel mientras el resto de su cuerpo estaba listo para defenderse de su atacante. Taser no sabía qué estaba pasando, pero pronto descubrió que Butch lo había agarrado y no se cayó como lo harían otros. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que Butch había ideado contramedidas de antemano. Pronto la realidad lo asaltó cuando se dio cuenta de que todo había sido planeado de antemano. Taser no tuvo tiempo de pensar más ya que la fuerza bruta de Butch lo obligó a caer al suelo, haciendo que cayera de rodillas con la cabeza presionada contra el suelo. El poder detrás de las capacidades físicas de Butch no era algo con lo que pudiera competir y Taser siempre había confiado en la ayuda de su Kirk para superar muchas amenazas. Quizás aprendió a fortalecerse y a luchar para usar mejor su don, pero se volvió inútil cuando este no podía realizar su función principal. Los guantes de goma en las manos de Butch no eran lo único que se había preparado, ya que Butch tenía muchas otras cosas usadas debajo de su traje habitual. Mientras Taser luchaba y trataba de apuntar a otra parte durante el forcejeo, nada parecía funcionar y eso solo empeoró las cosas para él, ya que fue golpeado. Butch miró a Max como un perro fiel que busca elogios de su amo. Jefe. Lo he dominado.
Max asintió en señal de aprobación antes de volver su atención hacia los superiores restantes de la pandilla que se habían sorprendido por el cambio repentino. A pesar de no saber lo que estaba pasando y ver que Taser estaba siendo atacado, no se atrevieron a seguir adelante y detenerlo, especialmente cuando todo sucedió tan rápido. No se atrevieron a ir contra Max, que acababa de dar la orden, por lo que solo podían intentar recuperar la compostura mientras esperaban la razón detrás de todo lo que había sucedido ante sus ojos. Max lo afirmó claramente, sin dejar lugar a dudas. Taser era un traidor. Ha disfrutado de muchos privilegios gracias a su posición, pero parece que se ha vuelto demasiado codicioso. Ha olvidado su lugar y nos ha traicionado a todos. Que esto les sirva de lección a todos de ahora en adelante. Nadie debe pasarse de la raya, de lo contrario volveré como hoy. Creo que he dejado muy claro mi punto. Mientras se levantaba de su asiento, su asistente comenzó a ayudarlo a llegar a la salida mientras Butch arrastraba a Taser detrás de ellos mientras rogaba por misericordia. Comentario 2. Votar capítulo 58. La desconfianza de Max. El interrogatorio comenzó con un Taser mientras la reunión se dispersó brevemente. Eso dejó solo a 2 personas que estuvieron juntas después de eso. Estaban el jefe Max y Butch, que se habían ido a una habitación más privada y estaban sentados uno frente al otro. Max se sentó tranquilamente mientras vertía elegantemente un poco de té en algunas tazas, haciendo que las tazas se llenaran y crearan suavemente ondas con cada ligero movimiento. Luego le pasó una de las tazas a Butch y tomó la otra para sí, dándole un sorbo antes de volver a dejarla. Y ahora, no sé cómo lograste desenterrar algo así, pero te lo agradezco. Aunque dijo eso, hubo un momento en que sospechó mucho de Butch más que de cualquier otra persona presente en la reunión. Butch sobrevivió a un acontecimiento tan grande y regresó ileso mientras que muchos otros habían muerto. Un lado había sufrido pérdidas aún mayores, por lo que una razón válida detrás de todo esto fue que estalló una pelea entre ambos lados y uno de ellos salió victorioso. Si no fuera por la gente que Butch trajo de regreso, no habría tenido nada para demostrar tal cosa. Lo que fue aún más sorprendente para Max fue cómo Butch pudo descubrir tan rápidamente a un traidor dentro de la pandilla. Max creía firmemente que Butch era el problema dentro de la pandilla y que estaba tratando de echarle la culpa a otros. Siguió los informes de Butch solo para cubrir todas las bases y pronto se confirmó que las palabras de Butch eran verdaderas. Todavía había una pequeña parte de Max que aún tenía muchas dudas que no podían eliminarse tan fácilmente. Todo parecía ser demasiado conveniente. Todo era demasiado fácil y cuando las cosas eran así, normalmente había algo más que aún estaba por descubrir. Siempre existía la posibilidad de que Butch todavía fuera un traidor y que simplemente estuviera utilizando a otra persona para desviar la culpa de sí mismo. Si alguien fuera lo suficientemente inteligente, entonces sería posible lograr tal cosa. Bastaba que una persona se volviera traidora junto con otras, pero no todos estarían completamente conscientes de quién era cada uno de ellos. No todo el mundo podía ocultar también sus huellas y siempre había gente que traía a otros pero no revelaba su identidad cuando lo hacían. Algunos utilizaron un proxy o un alias de algún tipo, mientras que otros simplemente dieron nombres a otros para reclutarlos para su causa. Esa era generalmente la forma en que evitaban verse involucrados en tales complots y se mantenían limpios cuando otros podían estar en riesgo. Max había experimentado muchos años de todo tipo de complots antes de finalmente tomar un papel más secundario en la vida de pandilla, así que no era tonto. Él no era alguien que pudiera confiar ciegamente en los demás y tomar la palabra de los demás únicamente. Su actitud hacia Butch era de agradecimiento, pero se mantuvo firme. ¿Y cómo lograste resolver todo esto? Tengo mucha curiosidad. Butch parecía un poco nervioso, pero no cedió del todo a la intimidación de Max. Tengo buenas fuentes, pero no puedo simplemente entregarlas. No me importa demasiado, aunque esto me impida obtener nada por resolver esto. Butch no quería revelar a Tiffany como su fuente porque eso sería ponerla en riesgo. Era posible que alguien como Max quisiera aprovechar sus talentos de diversas maneras. Butch no quería que ella fuera explotada por los beneficios que la pandilla podría obtener de sus habilidades. No le quedó más remedio que mantenerse firme mientras continuaba hablando. Jefe, seré leal incluso en la muerte. Si desea que lo demuestre, puede quitarme la vida ahora. Moriría con gusto si fuera por su mano. Jefe, esta pandilla es todo lo que tengo. Es mi única familia y lo único constante en mi vida. Aunque hay cosas que no estaría dispuesto a renunciar ni sacrificar, todo lo demás ya está dedicado por completo a ti y a esta pandilla.
Butch había sido igual que Tiffany en términos de cómo había transcurrido su vida desde una edad temprana. Fue recogido por el carnaval como muchos otros para luego ser vendido. Su vida no mejoró mucho después de ser vendido a la pandilla, pero no se quejó del nuevo estilo de vida en el que se vio arrojado. Al principio daba miedo, pero pronto encontró su lugar y llegó a formar una familia propia dentro de la pandilla. Pronto se dio cuenta de que era leal a la pandilla y eso no cambiaría. Incluso mientras le decía esas cosas a Max, su voz estaba llena de convicción, como para dejar muy claro lo leal que era y que no se podía dudar de él tan fácilmente. Él realmente estaba dispuesto a poner su vida en manos de Max y eso significaba que moriría demostrando su lealtad. Si terminara llegando a tal punto y él tuviera que renunciar a su vida, entonces tendría que confiar en Puck y ella tendría que manejar algunos asuntos para que él pudiera trasladar a Tiffany a un lugar seguro. Max entrecerró los ojos y examinó atentamente la expresión de Butch. De acuerdo, cada uno tiene cosas que quiere guardarse. Ya has hecho un buen trabajo aquí, pero aún no estás a salvo. Comentario 3. Votar capítulo 59. Investigando a Butch. Max decidió confiar en la palabra de Butch por el momento. No era raro que algunos miembros de su pandilla dijeran esas cosas cuando eran sospechosos. Muchos podrían decir que morirían para demostrar su lealtad, pero no todos estaban dispuestos a hacerlo. Incluso si demostraran su lealtad y siguieran adelante para demostrar su devoción a la pandilla, solo serviría para un propósito. No se podía ganar nada con que alguien muriera así, especialmente si era verdaderamente leal. Terminaría siendo un grave desperdicio de mano de obra si todos intentaran demostrar lo leales que son. Butch no estaba completamente libre de sospechas, pero tendría muchas oportunidades de demostrar su lealtad. Si no fuera un traidor, entonces no habría nada que encontrar a medida que pasara el tiempo. Butch nunca obtuvo ninguna recompensa por todo, pero no se molestó demasiado por ello ya que ya había declarado que no le interesaba ganar nada. Butch no escaparía a las sospechas de Max, pero eso significaba que otros tampoco escaparían al mismo trato. Max nunca confiaría completamente en nadie y nunca sospecharía de una sola persona cuando aún podrían haber muchas más con sus propios problemas. Quizás no fueran traidores, pero cada persona tenía sus vicios. Había algo que todos tenían que podía llevarlos a realizar algún tipo de acción egoísta. Para algunos, el problema era simplemente la bebida o las drogas, mientras que para otros era el dinero. Algunas personas no pudieron resistir la tentación de quedarse con una parte de las ganancias, incluso si existía el riesgo de ser atrapados algún día. Había muchas otras razones por las cuales una persona podía realizar una acción que podría considerarse una traición a la pandilla y no podía considerarse una traición directa. Algunos podían ser pasados por alto como asuntos menores, mientras que otros eran tomados más en serio hasta el punto de que ya no podían ser perdonados, sin importar cuán alto rango ocuparan o cuán útiles fueran para la pandilla. Butch regresó a Tiffany poco después de la reunión con Max y comenzó a entrenarla una vez más. Mientras tanto, en la habitación que Butch había dejado hacía unos momentos, Max se quedó, acompañado por su asistente. Investiga de Butch. Quiero averiguarlo todo sobre él. No importa lo pequeña o insignificante que sea la información. Puede que fuera el jefe de la pandilla, pero desde hacía tiempo había dejado muchos asuntos en manos de otros. Había muchas cosas que no sabía lo suficientemente bien, por lo que tenía muchas cosas que necesitaba saber antes de poder aclarar sus dudas. Según la información que él conocía, Butch había sido incorporado a la pandilla después de ser comprado a través de varios contactos ilegales y Butch aún era bastante joven en ese momento. Lo que más destacó fue lo bien que Butch se adaptó a su nueva vida y lo rápido que pudo ascender en la jerarquía. Eso sugería que tenía mucho talento o que tenía a alguien que lo ayudaba. Probablemente había otras razones detrás de ello, pero las dos conclusiones a las que podía llegar eran generalmente las más obvias. Pronto comenzó a llegar información que mostraba los logros de Butch junto con las diversas luchas que tuvo que atravesar. Hubo una tasa muy alta de poder superar varias conspiraciones e intentos de asesinato que habían sido difíciles de sobrevivir para la mayoría. Lo que más destacó fue el historial que mantuvo Butch. Siempre parecía que Butch se involucraba en algo que terminaba siendo exitoso. Hubo momentos en los que apareció para advertir a otros sobre un complot para atacarlos y ganarse su confianza, mientras que hubo otras situaciones similares en las que Butch actuó para asegurar una misión que estaba destinada al fracaso. Eso demostró que Butch era lo suficientemente capaz y hábil para evitar tales cosas, pero también creó algo para dudar.
Max no pudo evitar dudar de un ascenso tan repentino de alguien en la pandilla, incluso si eran verdaderamente leales como decían. Este historial sugería que Butch estaba recibiendo ayuda de alguien, sin importar lo capaz que fuera. Fue muy difícil mantener ese historial y seguir logrando semejante rendimiento solo, sin la ayuda de otros. Las únicas excepciones fueron personas verdaderamente excepcionales que también tuvieron muchísima suerte. Max no pudo evitar sentir curiosidad por Butch después de investigarlo más de cerca. Sus dudas no quedaron aclaradas, pero estaba bastante interesado en descubrir quién era su ayudante. Lo que más quería saber era si el ayudante tenía buenas intenciones hacia la pandilla o si se convertirían en un problema. Si iba a ser un problema, entonces era necesario investigarlo más a fondo antes de que esa persona o esas personas se convirtieran en un problema que pudiera causar mucho daño. Lo que Max sí logró descubrir fue que había alguien nuevo en la vida de Butch y que había estado viviendo con Butch durante algún tiempo. Quedó bastante claro que a esa persona se le había asignado protección cuando Butch no estaba, por lo que técnicamente los recursos de la pandilla se estaban utilizando de tal manera para proteger a esa persona. Era un fallo que se había encontrado, pero también era algo que podía considerarse como una debilidad a los ojos de muchos otros. Pronto descubrió que la persona que se alojaba con Butch se llamaba Tiffany, pero había muy poca información que se pudiera encontrar sobre ella. Parecía haber una relación de hermano y hermana entre ellos que no mostraba nada demasiado sospechoso, pero aún así era algo que le pareció un poco repentino y extraño a Max. El momento de su llegada fue un poco conveniente y su tapadera también, mientras que la dificultad de encontrar algo sobre ella antes de su llegada había planteado más preguntas por responder. Todavía era vista como una debilidad potencial para Butch que podría interferir en su ascenso en la pandilla, pero había algunos pensamientos acerca de que su llegada era casi demasiado coincidente como para resultar sospechosa. A pesar de la sospecha que tenía Max sobre la llegada de Tiffany, sentía más curiosidad que cualquier otra cosa. Según él, no era demasiado mayor, así que no la consideraba una amenaza, pero aún así quería saber más. Sigue manteniéndome al tanto de ambos. En cuanto a los demás, sigue investigando sus asuntos privados.